lo más frecuente para tener que diferenciar el dolor a la hora del síntoma urinario es entre el dolor lumbar o osteomuscular y el dolor que es propiamente de la vía urinaria, ¿no? Somos valientes, somos capaces de enfrentarnos a golpes o muchas cosas de ese tipo, pero a la hora de ir con el médico le tenemos miedo a que nos revisen, a exponer los genitales, a vernos vulnerables, a poder hablar las cosas. Entonces muchas veces la esposa es la que expone todas las circunstancias. Como las fracturas de pene no duelen, entonces muchas veces las quieren como decir, no me va a atender, pero ya cuando ven cómo se va amoratando y cómo se va poniendo negro, muchos pacientes, en un 60-80% de los varones, no van a ir a veces con el especialista que tú los mandes para el control de diabetes. Entonces a veces puedes tú iniciar en ese momento su antihipertensivo, puedes hacer otro tipo de manejo médico que el paciente probablemente lo va a agradecer, ¿verdad? O tal vez venía por un problema, por una situación que no era propiamente urológica, pero que en ese momento se prestó la situación para poder darles manejo. Tenemos que tener en cuenta que la disfunción eréctil puede presentarse a cualquier edad. Obviamente, conforme avanza la edad va a ser más frecuente. Y curiosamente, el esposo se dio cuenta que los cremas, los estrógenos eran tan buenos para tener relaciones sexuales que un día se le ocurrió el untarse en el pene el estrógeno para tener relaciones y pues terminó causando, fue a un baño público que estaba rebosando, se excitó, metió el pene y batió todo eso. Tú puedes estar en una reunión, por ejemplo, las mujeres en una reunión cocinando y platican que ellas tienen flujo, que fueron al ginecólogo y todo. Tú en una carne asada, ¿atreves a decirle a tus amigos que no se te para? No, hombre, es pecado capital. Tu podcast, donde tendremos casos médicos impactantes. Comenzamos. Hola amigos, bienvenidos a un episodio más aquí a tu podcast Clinicasos. Soy Eder Zamarrón, urgenciólogo intensivista, y como ya te habrás dado cuenta en la miniatura y en el título, el día de hoy vamos a tener todas las aventuras acerca de una especialidad muy peculiar que es la urología. Van a ver que es muy interesante. Yo sé que los menos que luego les interesa la salud son los hombres, pero también no solamente el urólogo se encarga de ver hombres, también se encarga de ver mujeres, y ahorita vamos a ir profundizando. Para eso tenemos al famosísimo doctor Roque, especialista en urología. Bienvenido, maestro, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias por la presentación y es un gusto volver a estar aquí contigo. La verdad es que se disfruta mucho cuando uno viene y puede participar y podemos intercambiar conocimientos con las demás personas. Así es, y es exactamente, es con las demás personas, porque aquí es para público en general, de una forma más relajada, sin tecnicismos médicos, y es justamente para que llegue un mensaje de salud, pero con entretenimiento. Así que está, es válido echar un poco de relajo, no se preocupe. Dice, faltaba más. No nos apuntamos muy bien. Así es, perfecto. Y nada más una breve introducción antes de entrar en materia. ¿Cómo llega usted a ser especialista en urología y, digamos, de una forma conceptual o así como resumida, en qué consiste la atención de un urólogo? Sí. Pues la urología es una rama derivada de la cirugía, es la especialidad de cirugía urológica. Cuando yo estaba en mi formación como cirujano, hubo momentos en que tuve que participar en cirugías de uro, y entonces vi que era un área pues potencialmente muy buena en el sentido de que es una cirugía más elevada, más compleja, y que podía causar muy buena resolución en cuanto a la calidad de vida de los pacientes. Los urólogos lo que hacemos es ver todos los trastornos de salud y los problemas quirúrgicos de las vías urinarias, que van desde el riñón, las uréteres, la vejiga, la próstata, y por añadidura nos tocan también los genitales masculinos, ¿no? Pero los problemas de riñón, vejiga, uréteres, en bilateral, en hombres y mujeres, los vemos, ¿no? Y además, también por añadidura nos tocan a veces los problemas quirúrgicos de las glándulas adrenales, entonces de las suprarrenales. Ok, excelente. Sí, es un campo muy amplio, y ven algo clínico y pues obviamente, como ya se están dando cuenta, mucho quirúrgico. Por eso pues primero se forman por parte de cirugía general y luego ya, obviamente, toda la carrera de medicina, el CEBETIS, de la secundaria, la primaria, el kinder, etcétera. Ok, perfecto. Y es yo siempre le digo, es como con la contraparte del nefrólogo. O sea, sí, la parte clínica, el nefrólogo, la parte quirúrgica, es como el cardiólogo y el cardiocirujano, de esa manera, y lo mismo sería aquí con el nefrólogo. Pues al final de cuentas, esto se vuelve casi un matrimonio con el nefrólogo. Yo con los nefrólogos que trabajo, pues tienes que hacer un trabajo conjunto, porque la idea es preservar hasta donde sea posible las funciones del paciente, del riñón, y que tengan una buena calidad de vida. Sí, completamente de acuerdo. Ahora sí,
Ya entrando más en materia, vamos a tener pues diferentes preguntas, diferentes secciones y pues, la primera es, ¿cuáles son las consultas que usted ve más frecuente? Es decir, ahorita no nos vamos a meter todavía a quirófano, que ahorita eso es bien interesante, ahí tengo algunas situaciones muy peculiares que quiero preguntarles, pero en consulta, o sea, ¿quiénes llegan con usted? ¿Con qué motivos? ¿Con qué situaciones? ¿Con qué enfermedades? Para que usted lo atienda y pues entonces se pueda resolver. Mira, la consulta del urólogo es un poquito amplia. Nosotros podemos ver, dependiendo, a veces también hay quienes hacen un poquito de alta especialidad en algunas ramas, pero en general depende mucho del grupo de edad. Por ejemplo, si estamos viendo niños, a veces vemos problemas con el control de la orina, malformaciones urinarias, a veces en adolescentes vemos todos los trastornos del desarrollo y en adultos, pues depende, ¿eh? En adultos jóvenes lo más común son pues enfermedades de transmisión sexual, infecciones urinarias, problemas de litiasis, problemas tal vez en algún momento en las mujeres conforme avanza la edad con la menopausia o ese tipo de cosas, problemas de incontinencia, de alteraciones. Y en la edad mayor, adulta, pues nuestra población básicamente a veces se vuelve mucho la consulta de trastornos renales, de trastornos de próstata y de cirugías que derivan a veces en tratamientos quirúrgicos de este tipo, ¿no? Vemos también problemas de fertilidad en los varones, problemas de disfunción eréctil. Entonces, de alguna manera, dependiendo del grupo, ¿no? Lo más común son los adultos. Gracias a Dios también hay uropediatras que ya se enfocan un poquito más a esas áreas, pero eventualmente mucha de la detección y muchos de los primeros manejos a veces de malformaciones que se detectan en la etapa prenatal son de tipo urológico. ¿Y porque dice gracias a Dios? ¿No le gusta mucho? No, sí, a mí es un área que me gusta mucho, es la urología pediátrica, sí me agrada bastante, pero la urología pediátrica yo creo que tiene un contexto más delicado, más fino, y pues ahorita aquí en la ciudad ya tenemos una uróloga pediatra que es excelente, entonces por ese ramo, entonces ya tenemos a alguien más que nos apoye. ¿Caro? ¿Quién es? Sí, así es, Caro Estrada. Ya, no sabía que estaba acá. Ella fue mi interna, mi interna y luego dábamos cursos de ACLS y ya después vi que era cirujana y uróloga y dije, sí, se fue a la India a hacer cirugía reconstructiva urológica. Qué interesante. Ahí luego nos la recomienda. Perfecto. Ahora, de ahí, de todas esas, es un mundo. Ya se habrán dado cuenta que el urólogo no solamente atiende piedras en el riñón, no solamente atiende problemas de próstata, como muchos pueden creer, porque me ha dicho eso de que, no, entonces el urólogo, sí, el especialista en piedras en los riñones. No, hombre, es muchísimo más que eso, ya se habrán dado cuenta. Ahora, de ahí, eso es lo que ven en consulta. Ahorita vamos a ir profundizando. ¿Qué situaciones son las que le llaman más a usted para atender o apoyar a pacientes que se encuentren con una urgencia? Es decir, cuando usted está dando consulta o cuando usted está pasando visita en piso, que estamos para allá también, dice, ¿sabe qué, doc? Le están llamando en urgencias porque los pinches güeyes urgenciólogos ya saben cómo son, quieren que les ayude a... Lo más común de principio son las obstrucciones urinarias, que el paciente no puede orinar, el adulto mayor que viene con problemas de próstata, que no tuvo tratamiento oportuno y que llega obstruido y que hay que colocar sondas o derivarlo. La otra es que llegue con sangrados en la vía urinaria o que venga con una obstrucción, con un cólico renal. Entonces, lo incapacitante que puede ser el dolor renal se vuelve el motivo generalmente más de urgencia que el paciente se tenga que atender y que a veces se tenga que resolver en forma prioritaria, ¿no? Sobre todo cuando tienen un solo riñón o cuando ya tienen comprometida la función del riñón, entonces sí hay que hacer un poquito más, más prioritarios en esos manejos. Ahorita vamos a ir profundizando más. Quiero primero como que darles todo el tour de lo que es la urología y ahorita vamos a ir directamente a los casos para que no se me desesperen. Yo siempre pienso que el cólico renal, o sea, el dolor de riñón, porque pues a ver, se puede confundir con otras cosas, ahorita vamos a ir hablando de eso, es como lo equivalente al dolor abdominal del cirujano. O sea, en urgencias de repente dices, dolor abdominal, probablemente quirúrgico, habla del cirujano a ver qué tiene, y es un montón de cosas. Acá pasa algo igual, o sea, no solamente porque digas dolor en el riñón, va a ser o dolor en la región posterior de la espalda, va a ser equivalente a piedras en los riñones o infecciones urinarias. Hay muchas cosas que ustedes tienen que descartar, ¿no? ¿O qué opinan? Sí, de hecho, yo creo que lo más frecuente para tener que diferenciar el dolor a la hora del síntoma urinario es entre el dolor lumbar o osteomuscular y el dolor que es propiamente de la vía urinaria, ¿no? En el caso del riñón, pues el dolor es muy agudo, te obliga a ir a urgencias. Sí. El umbral al dolor de cada persona es diferente, pero con lo único que se asemeja a un dolor, un cólico renal agudo, es con el dolor de parto. Entonces, sí o sí, nos obliga a ir al hospital, nos obliga a tener un analgésico inyectado, intravenoso o intramuscular.
y eventualmente, dependiendo de las características o del sitio que lo esté condicionando, pues puede tener hasta síntomas que se puedan confundir con algún problema de abdomen, ¿no? Vómitos, inclusive distensión abdominal, o en algunos pacientes pues que pueda confundirse con otro tipo de sintomatologías, ¿no? En las mujeres se puede confundir un cólico renal tal vez con un embarazo tubárico, o se puede confundir con una apendicitis, con una colecistitis. Entonces, como tú decías, muchas veces los síntomas acompañantes, un buen interrogatorio, una buena historia clínica, nos ayuda mucho a ir enfocando e ir encaminando los síntomas para poder descartar a veces un dolor abdominal o lumbar hacia dónde está dirigido, ¿no? Si es más del urólogo, del cirujano, del traumatólogo. De acuerdo, sí, no es tan sencillo como que, me duele el riñón y ya lo voy a dar medicamento y es esto. No, tiene que llegar a un diagnóstico para poder darle un tratamiento. Y sí, se dice mucho eso, que de los dolores más fuertes que existe es el dolor del riñón. Dicen que es el parto del hombre. Así es, ¿no? Y aparte de eso, la palabra, de hecho, urgencia, deriva de eso, del urinario, o sea, de la obstrucción urinaria. La palabra urgencia como tal, etimológicamente, viene de la imposibilidad para orinar, es la urgencia como tal. Digo, ahí sí, la verdad, muy mal por mí, porque a pesar de que estudié urgencias, no la había correlacionado. Tienes razón, etimológicamente es, pues sí, aburro. Oiga, ahora, aquí nos vamos a frenar un poquito, ahorita vamos a pasar a hospital, a quirófano y todo esto, que lo traemos listo, pero algún caso que usted recuerde, pues este podcast se llama Clinicazos, hay que contar en forma como de chismecito, pero para que le llegue a la gente, algún caso que usted nos cuente que a lo mejor le haya sido peculiar en consulta y si quiere después en urgencias, en cuanto a que le pareció muy curioso, que le pareció algo bizarro, que le pareció a lo mejor algo, pues no sé, hasta pienso yo, bochornoso, porque pues el urólogo al final de cuentas tiene una exposición mucho a este tipo de casos. Sí, yo creo que a veces lo que va de la mano es de que los hombres somos valientes, somos capaces de enfrentarnos a golpes o muchas cosas de ese tipo, pero a la hora de ir con el médico le tenemos miedo a que nos revisen, a exponer los genitales, a vernos vulnerables, a poder hablar las cosas. Entonces muchas veces la esposa es la que expone todas las circunstancias, pero sobre todo el varón tendemos mucho a mentir, ¿no? O sea, no decimos todos los datos, a veces siempre es la esposa la que da los datos. Entonces, por ejemplo, me tocó que el papá de una enfermera tenía cuadros de infección de vías urinarias muy recurrentes y ya se estaba pensando en cosas muy, muy severas, y lo que tenía era una imposibilidad para retraer el prepucio, una fimosis, y eso le estaba condicionando todos los cuadros de fiebre. Ya lo estaban estudiando por fiebres de origen oscuro, cosas de ese tipo, y a la hora que el señor por fin se deja revisar después de una cuarta o quinta consulta, pues ahí estaba el foco infeccioso, ¿no? De dónde venían las bacteriemias y dónde venía. Entonces, con una simple circuncisión se solucionó. Entonces, el hecho de que los varones tengamos esa imposibilidad de expresarnos o de vernos vulnerables, ¿no? La pena en el área genital y geniturinaria vuelve más difíciles a veces la concepción de la exploración, ¿no? Tenemos muy marcado la moralidad y todo ese tipo de cosas en cuanto a los genitales, y eso hace que es muy difícil. Las mamás no revisan a veces a los niños, les da pena revisarlos si tienen o no sus testículos descendidos, si tienen algún problema en estas circunstancias, entonces es más difícil. Y lo mismo sucede, ¿no? Pacientes que tienen ruptura de frenillo traumática porque tuvieron una erección o porque tuvieron el inicio de su vida sexual o porque tuvieron una manipulación vigorosa y no dicen nada y están sangrando del frenillo, y llegan y las mamás interrogando de cómo fue el mecanismo de la lesión y todo, y el muchachito pues muy apenado, ¿no? Entonces son de las cosas digamos curiosas. Manuela fue la causante. Sí, de cualquiera de las dos maneras, ¿verdad? Sí. Sí, claro, digo. Ahí sí nos gusta explicar para público en general en qué consiste justamente una lesión del frenillo a nivel Pues así como tenemos un frenillo abajo de la lengua, lo mismo tenemos abajo del meato una cuerda que es donde van los nervios y va una vena. Entonces, en algunos pacientes que tienen frenillo muy corto, en una erección muy rígida o en un acto donde se hace la penetración muy, muy brusca o muy intensa, o súbita, pues puede provocar ruptura. Entonces, como tiene una vena, puede sangrar. Hay quienes solitos se controla, pero en muchos pacientes va a haber necesidad de suturar, o hay pacientes que les causa dolor y hay que hacerles una frenilectomía. Así como se corta el frenillo de la lengua en los niños, se tiene que hacer un corte en el frenillo de algunos pacientes. Ok, de acuerdo. Oiga, y ahorita vamos a entrar después a quirófano, pero ahorita seguimos un poquito ahí en su consulta, por decirlo de una forma. Cuando la persona, el hombre, tiene más de 40 años, ya comienza a haber muchos problemas
a veces de disminución en el calibre del chorro, a lo mejor situaciones en que el chorro ya es cortado, batallan para orinar, y pues la famosa frase de que te toca la revisión. Es cierto que en la actualidad ya no se requiere un tacto rectal para evaluar la próstata. ¿Eso será un mito o será pues una verdad? ¿Qué opina usted? Mira, depende mucho del contexto, pero el no hacer tacto rectal al paciente o no realizárselo, si un paciente llega a la consulta con problemas sugestivos de obstrucción urinaria, que orina cada ratito, que el chorro es entrecortado, que ya se está levantando cada 2 o 3 horas a orinar o a veces cada hora, que tiene goteo terminal. Entonces, si en una primer consulta el paciente no viene con ningún estudio y no haces un tacto rectal, te estás quitando la oportunidad de hacer un diagnóstico oportuno, tal vez de un tumor, de un cáncer de próstata, qué tan grande está la próstata. Sí se puede obviar en el sentido de que el paciente probablemente llegue con un ultrasonido, llegue con una prueba de un antígeno prostático y que tenga otro tipo de características que sugieran que en ese momento pudieras evitar el tacto prostático. Entonces, no es obligatorio, te digo, pero sigue siendo una herramienta muy útil en una primer consulta, porque si el paciente por alguna circunstancia no pudiera regresar o ya no tiene oportunidad de ir otra vez por su trabajo, por pena, por lo que sea, le estás quitando la oportunidad en una primer consulta de tener un diagnóstico oportuno. Entonces, el tacto rectal como herramienta sigue siendo muy útil y sigue siendo muy adecuado para poder hacer un diagnóstico inicial. Entonces, que ya lo vas a corroborar con los estudios, ¿verdad? O puede ser al revés, primero lleva los estudios y si los estudios no te dejan, no son concluyentes o no te dejan satisfecho en cuanto a la sospecha diagnóstica, todos estamos obligados a hacer un tacto, ¿no? Te digo, al final de cuentas, culturalmente causa más conflicto, ¿no? Se presta hasta bromas. Entonces, cuando yo les pregunto, por ejemplo, a mis alumnos de medicina, ¿cuántos de ustedes su mamá va al ginecólogo? Pues todos levantan la mano. Y les pregunto, ¿cuántos de sus papás van al urólogo? Nadie, o sea, es un secreto, ¿no? Nadie tiene que... Y él está bien, o sea, el paciente tal vez en su privacidad, nadie tiene que saberlo, porque le tienen mucho miedo a la exposición, o sea, pero nadie tiene por qué decir que va al urólogo también, ¿no? Sí, claro. Oiga, pero ahorita me da risa porque hay unos que dicen, el tacto prostático, o sea, que a través que la vía rectal, como se hace, tiene las 4B, que es bueno, bonito, barato y bochornoso. Sí. ¿Ha Sí, tenido alguna anécdota, algún caso que recuerde o algo que sea recurrente cuando, pues no digo ni lamentable, ni cuando peculiarmente o cuando por indicación médica tiene que hacerle un tacto rectal a un varón? Pues lo primero es avisarles, o sea, tienes que pedir permiso al paciente y decirles que los vas a revisar, tratar de que se den cuenta que es una herramienta clínica, que no tiene nada que ver con la hombría, que no van a perder nada, que nadie tiene por qué saberlo, que tiene que haber confidencialidad y sobre todo lo que te decía, o sea, decirle qué tan útil es en ese momento, ¿no? Porque el paciente probablemente no va a tener la posibilidad de tener dinero para hacerse los estudios tan rápido o probablemente, te digo, no ha tenido la oportunidad de tener una primera atención. Entonces, realmente la consulta urológica como tal del varón se vuelve a veces la ventana para poder descubrir muchas cosas. O sea, no solo problemas prostáticos de riñón, a veces les detectamos en ese momento su síndrome metabólico, su descontrol que tienen ahí de la diabetes, los problemas de erección, no los comparten y resulta que tiene colesterol, triglicéridos, ácido úrico. Entonces, realmente la consulta del varón como tal se vuelve la ventana de oportunidad a veces de hacer una detección oportuna. O sea, muchos pacientes en un 60-80% de los varones no van a ir a veces con el especialista que tú los mandes para el control de diabetes. Entonces, a veces puedes tú iniciar en ese momento su antihipertensivo, puedes hacer otro tipo de manejo médico que el paciente probablemente lo va a agradecer, ¿verdad? O tal vez venía por un problema, por una situación que no era propiamente urológica, pero que en ese momento se prestó la situación para poder darles manejo, ¿no? Es muy común en los diabéticos. Por ejemplo, muchos diabéticos llegan con infecciones de vías urinarias recurrentes, con balanitis, y resulta que el problema es la diabetes. Entonces, una vez que se controla el azúcar, se corrigen todos los problemas de ese tipo. Entonces, la consulta a veces se vuelve todo. Lo mismo pasa con la disfunción eréctil, ¿no? Hay pacientes que con riesgo cardiovascular, con síndrome metabólico, tal vez el detonante va a ser una disfunción eréctil y ellos no saben que tienen problemas de colesterol, de triglicéridos, la misma diabetes, o que ya tienen andropausia. Los hombres también, como las mujeres, vamos a envejecer y vamos a tener caída de las hormonas, vamos a tener baja testosterona, podemos tener elevación de la prolactina, podemos tener trastornos de la circulación y al final de cuentas el pene se comporta como si fuera una
vena más del cuerpo, ¿no? Entonces, si no tiene una buena circulación, va a terminar teniendo mala función. Y fíjense lo que está diciendo el maestro Roque, o sea, a veces un hallazgo, una situación urológica es como el parteaguas para algo más. Sí. Y, o sea, hemos tenido ginecólogos, traumatólogos, muchas otras especialidades y todos como que es el común denominador. Hay grandes patologías que van a afectar a diferentes órganos y pues obviamente van a ser atendidos por diferentes especialistas. Diabetes, hipertensión y en general un síndrome metabólico, hay repercusiones. Pero ahorita vámonos por parte, diría Jack el Destripador. Ahorita que estamos en la próstata, ahorita también quiero tocar algo de lo que es la impotencia sexual, que le llaman, la falta de erección adecuada o con todas sus variables. Lo que la parte de que ustedes ven de la infertilidad en el hombre, que es bien importante porque luego se tiene el típico pensamiento machista de que no podemos tener hijos, que se estudie la mujer, ¿no? También ustedes ven esa parte, pero ahorita nos arrancamos todavía con eso. Ya nada más para ir cerrando lo de las situaciones de la próstata, que hay que decirles que todos los hombres hay que tener siempre esa espinita que en un momento dado van a llegar a. Y aquí es donde quiero preguntarles, ¿en qué momento debemos de preocuparnos como hombres, ya que nuestra próstata pues puede comenzar a tener problemas? ¿Cuáles problemas son? ¿Vale? Que eso es también muy importante. Y pues, ¿por qué hay que checarse la próstata? Mira, todos los hombres potencialmente vamos a padecer de la próstata porque es parte del envejecimiento. Hay quienes tienen un factor de riesgo más elevado, ¿verdad? Cuando ya tienes tendencia familiar de que en los varones por rama paterna se han repetido trastornos prostáticos, cuando ya has tenido infecciones de vías urinarias, o has tenido cuadros de litiasis, cosas que han provocado procesos inflamatorios, cicatrizales en la vía urinaria. Pero lo mejor siempre va a ser la prevención. O sea, cualquier varón que acudiera, así como la mujer, a hacerse su papá Nicolau o su revisión o su mastografía, cualquier varón después de los 40 años estamos obligados a tener nuestro antígeno prostático, nuestra química sanguínea y nuestro ultrasonido. Inicialmente un ultrasonido que pues es muy poco agresivo y es muy cómodo, poder revisar riñones, vejiga, próstata y en casos de algunos jóvenes inclusive los testículos, ¿no? Entonces la autoexploración testicular es muy básica, sobre todo en la gente joven, porque el cáncer de testículo es de gente joven. Entonces, dependiendo del grupo, pero específicamente en la próstata, todos los varones después de los 40 años deberíamos de tener una detección oportuna, por así decirlo. Aún sin síntomas. Aún sin síntomas, sí. Desgraciadamente, por ejemplo, el cáncer prostático en etapas curables no da síntomas inicialmente, ¿no? Entonces, lo ideal es de que si el paciente ya está teniendo elevaciones de antígeno, si ha tenido por ahí alguna sospecha o ya sabe que el papá, el tío por rama paterna, algún hermano ha tenido cáncer de próstata, pues pueda tener la oportunidad de que si él llegara a tener esa tendencia familiar, pueda ser curable, ¿no? O sea, al final de cuentas, el cáncer en etapas tempranas es curable. Ok. Ahora, no sé, bueno, muchos habrán escuchado el caso de Octavio Arroyo, Mr. Doctor, que su papá tenía un cáncer de próstata y que él, a pesar de ser internista, pues por los mismos tabús de los varones, ¿verdad? A lo mejor no lo descubrieron en una etapa muy inicial. Uh-huh. Digo, fue curable, aparentemente tuvo remisión y todo, pero imagínense, o sea, él siendo hijo o sea, él teniendo a su hijo internista, aún así, por eso volvemos a lo mismo, hay que hacer un chequeo aún sin síntomas. Ahora, sí, con mayor razón con síntomas. Sí, ¿qué síntomas entonces tendrían que ser ya alarma? Banderita roja, diría la chaviza. O sea, ya tengo más de 40 y estos síntomas ya no le tires, ya no le hagan más, hay que hacerse los estudios y hay que ir a revisión. Pues lo más común, el goteo terminal, cuando empiezas a tener, después de terminar de orinar, goteo, que tienes algo de incontinencia o que hay chorro terminal, cuando ya te estás despertando más de 2 o 3 veces a orinar en las noches, cuando cambia el calibre y la fuerza del chorro, ¿no? Cuando ya orinas a pausas o tardas mucho en iniciar la micción, todo ese tipo de cosas que hacen alteraciones del vaciado, del llenado de tu vía urinaria, son un foco rojo, ¿no? Y casos muy extremos a veces que haya sangrado en la vía urinaria o que tengas algún otro problema. Hay pacientes a veces que se manifiesta tal vez en un sangrado en el semen, ¿no? Entonces, o sea, depende mucho, cada cuerpo es diferente, pero todo va encaminado a poder darle un diagnóstico preciso a esa persona, ¿no? No todo el mundo debuta de la misma manera. Hay probablemente quien debuta con una obstrucción súbita y hay que ponerle sonda y todo, ¿no? Hay quien tal vez va a debutar con eso, pero los síntomas clásicos son lo que llamamos síntomas de obstrucción urinaria. Lo que tú habías dicho, el paciente que va a orinar a cada ratito, que ya termina casi con un bote en la noche para dormir al lado de la cama, o que la esposa te dice cada hora se está levantando a orinar. Entonces, generalmente
nos vamos habituando, o sea, pensamos que es parte del envejecimiento, ¿no? O que son los nervios, o que el clima está frío, ese tipo de cosas, pero realmente los cambios que se van dando progresivamente, si no los atendemos a tiempo, nuestro cuerpo nos está avisando de alguna manera muy sutil que algo ya no está normal. ¿Y por qué comienza a tener estos síntomas? O sea, ¿qué posición tiene la próstata y cómo es que entonces favorece a que el chorrito pues se vea afectado? Porque cuando estamos jóvenes hasta vas y haces orinas y el chorro bien grande como que para que todo se escucha más, decía el Mato, entre el chorro más grueso creen que la tienes más grande. Sí. Entonces, No, pues, pero cuando se ve afectado el chorro, entonces ¿por qué pasa? ¿Qué está pasando en la próstata? En este caso, la próstata está colocada entre la vejiga y el pene. Entonces tiene una porción, el conducto, que es la uretra, dentro de la próstata. Cuando la próstata empieza a crecer, a ponerse dura, a tener cicatrices, a tener procesos infecciosos, inflamatorios como la prostatitis o lo más común, la hiperplasia prostática, pues la vejiga tiene que hacer un mayor esfuerzo para vencer esa resistencia. Es como si le estuvieras poniendo un tapón que ahora tiene que vencer. Entonces, las próstatas grandes o cicatrizadas tienden a ir disminuyendo el calibre del chorro de la orina y por eso empiezan a haber ese tipo de molestias, ¿no? Entonces, cuando no vaciamos bien la vejiga, esa orina que se queda nos hace acudir más frecuente. Entonces, si antes podían aguantarse 4 o 5 horas, ahora tienen que ir cada 2 o 3 horas porque la vejiga siempre está llena, ya no vacía adecuadamente. Mientras la vejiga tenga una buena capacidad de aventar la orina hacia afuera, está compensado, por así decirlo. O sea, puede ser que un paciente tenga una próstata crecida, pero si su vejiga está trabajando bien, no va a tener síntomas o no va a tener repercusiones. Pero tal vez alguien tiene una próstata muy chiquita, pero ya muy cicatrizada, dura, calcificada, fibrosa, como decimos, y tenga muchos síntomas a pesar de que sea una próstata chiquita. Entonces, la gente cree que los problemas o las indicaciones para operarse de la próstata o para tener enfermedad de la próstata va de la mano del tamaño, ¿no? O sea, a veces va de acuerdo a las características o que tenga una buena vejiga para poder orinar. Entonces, todo un mecanismo dinámico, a final de cuentas, de la vía urinaria, ¿no? Los urólogos en ese momento, en cuanto a la vía urinaria, nos volvemos como los fontaneros del cuerpo. Sí, hay que destapar, pero inteligentemente, o sea, cuando se ocupa. Oiga, y entonces, qué bueno que está diciendo que mencionó lo de hiperplasia prostática. Es decir, no todo crecimiento de la próstata es cáncer. Así es, ¿no? Y de hecho, próstatas muy grandes por lo general no son cancerosas. En cambio, próstatas muy chiquitas con antígenos, con la prueba de sangre muy elevada, sí son sospechosas de cáncer. Entonces, no va de la mano el tamaño de la próstata con la gravedad del cuadro, ¿no? Tal vez sí con la dificultad quirúrgica, que es diferente. O sea, una glándula grandota tal vez va a implicar más manipulación, más riesgo, pero no va de la mano de la gravedad del caso. Ok, perfecto. Entonces, yo sé que es un mundo, cada situación ameritaría un episodio completo, pero aquí lo que queremos es ir dando información y pues que la gente se vaya quedando con esas banderitas para que o este hombre más de 40 que me está viendo o la pareja o el hijo que escuche cuando vaya a orinar, ay, mi papá como que tartamudea en lugar de orinar fluido, está tartamudeando. O en los viajes se dan cuenta, oye, ¿por qué todos podemos aguantar llegar aquí a Victoria o hasta Monterrey sin orinar? Y mi papá ya fue 2 o 3 veces, ¿no? Hay que parar el carro porque mi papá tiene ganas de orinar. O sea, a veces los síntomas se vuelven algo muy común, o sea, el anecdotario, ¿no? Porque mi papá tiene que usar un pañal cuando viajamos para no pararnos, ¿no? O sea, no, bueno, ahí sí ya, no manches. Oiga, sí, entonces esos señores medios panzoncillos, ya de como de 50 que están orinando a la orilla de la carretera. Sí, puede ser que sea paciente prostático. En el teléfono del doctor Roque. Va con el doctor Roque. Sí, o en el baño, ¿no? Los pacientes se dan cuenta mucho cuando van a los baños públicos que dicen, es que yo escucho que todo el mundo llega y orina en forma inmediata. Y él titubea, tiene que esperar o estar pensando o hacer un esfuerzo miccional, o sea, tiene que pujar para poder orinar, ¿no? Ya el chorro no sale en forma inmediata. Pues tengo que confesarle que yo tengo 40 años. Todo el mundo va a llegar. Viéndose los bigotes. Lo bueno es que tú tienes buffet de urólogos para escoger. Me voy a la segura con el doctor Roque. Ya está bien. Okay. No, aquí también hay muchos buenos urólogos. Sí. Entonces, bueno, hay muchas opciones. Entonces, ojo, mucho cuidado con la próstata. Ahora, otra situación que me imagino que también se vuelve pues algo de pudor para consultar. Si lo que la próstata puede causarle cierto pudor al hombre, ahora imagínense cuando tiene problemas de erección. ¿Qué nos puede comenzar a hablar acerca de esas consultas que tiene usted de problemas de pacientes que tienen problemas pues para mantener una erección o al revés, ¿verdad? Que tengan una erección por mucho tiempo, que bueno, me imagino que pasa menos que... Sí, menos, sí, es menos. Es mucho menos. Entonces, esos problemas de disfunción eréctil,
que atiende, pues, ¿cómo lo aborda? ¿Quiénes tienen que ir con usted? ¿En qué consiste? Si nos puede hablar de ese tema. Mira, lo primero es informarle al paciente de que el problema mayor no es tener un trastorno en cuanto a la erección o la eyaculación. El problema es no atendérselo, porque entonces va a socavar mucho su calidad de vida, ¿no? O sea, él va a estar, por alguna manera, decirla, sufriendo internamente de qué es lo que me está pasando. Escucha las pláticas de que todos los amigos son súper amantes, de que ellos pueden todo. Entonces, eso hace que de alguna manera les dé mucho miedo acudir, y a veces terminan siendo presa de los tratamientos poco ortodoxos o de que ir a la farmacia y comprar medicamentos que probablemente les van a dar un beneficio temporal, pero que no les van a resolver el problema de fondo. Entonces, tenemos que tener en cuenta que la disfunción eréctil puede presentarse a cualquier edad. Obviamente, conforme avanza la edad va a ser más frecuente, pero que no todo va a ser debido a una enfermedad física o orgánica como tal, ¿no? Hay situaciones emocionales que van a influir mucho, ¿no? Un paciente que tal vez está muy estresado, que tiene trastornos del sueño, un paciente que tal vez viene de un luto, de una situación difícil, de problemas en pareja. Entonces, algunas cuestiones emocionales pueden influir mucho. Algunos medicamentos pueden ser causa también, ¿no? El paciente que inicia a tener tal vez toma de antidepresivos, que está tomando manejo psiquiátrico, que está teniendo un tratamiento por cáncer, que está siendo sometido a quimioterapias, a radioterapias, pues también puede ser un factor, ¿no? Algunos medicamentos que influyan en esto. Y la otra parte, que es la que nos toca también mucho a los médicos, es investigar orgánicamente qué está pasando, ¿no? Si el paciente tiene elevado el azúcar, si tiene elevado el ácido úrico, el colesterol, los triglicéridos, si tiene ya deficiencias de testosterona, si tiene elevada la prolactina, o si está teniendo alguna enfermedad, como el caso de la próstata, que está influyendo mucho en la calidad de sus erecciones, ¿no? Entonces, la situación, al final de cuentas, es que el paciente recupere una calidad de sus erecciones y su eyaculación lo más natural posible. Lo ideal es de que nadie sea dependiente de un medicamento para poder tener una vida sexual sana. Entonces, a veces hay ejercicios, hay terapias, unos pacientes inclusive a veces con un manejo muy sutil, con algunos ansiolíticos o algo, pueden inclusive recuperar mucho su eyaculación. Entonces, dependiendo del caso, ¿no? El problema es la falta de información que tenemos los hombres al respecto para poder platicarlo. O sea, tú puedes estar en una reunión, por ejemplo, las mujeres en una reunión cocinando, y platican que ellas tienen flujo, que fueron al ginecólogo y todo. Tú en una carne asada, ¿atreves a decirle a tus amigos que no se te para? No, hombre, es pecado capital. O sea, no se debe. La burla de la carne asada. Entonces, esa es parte del, ¿no? El paciente tiene que ser muy confidencialidad. Lo mismo sucede, ¿no? Con los tratamientos, cuando el paciente le tiene mucho miedo a qué va a decir la gente cuando somete a algún tratamiento, ¿no? O le tiene miedo a que vea alguien sus recetas. Entonces, cuando van a veces sin la esposa, y la esposa, los hombres somos muy descuidados. La esposa encuentra la receta y dice, ¿y para qué estás tomando estos medicamentos? Claro. Ya leí en internet que son para los problemas de erección, ¿no? Entonces, ¿con quién lo estás usando? Entonces, puede causar muchos problemas en la pareja eso, ¿no? La cuestión, a final de cuentas, sexual, pues se forma también un vínculo emocional. Entonces se vuelve parte importante del vínculo emocional, de que la pareja se sienta deseada, que se sienta todavía interesante, que no piense que está por otro lado. Entonces, y en algunas circunstancias tal vez el paciente también se va a sentir mal si busca un interés en otro lugar y se da cuenta que tampoco allá funciona, ¿no? Entonces, dependiendo del tipo de comportamiento de la vida sexual que tenga cada persona, puede influirle mucho en sus características de cómo él se sienta percibido, de su masculinidad, de su autoestima. Entonces, te digo, esto puede causar hasta problemas hasta laborales, ¿no? Un paciente que está distraído por una disfunción eréctil y que está pensando que su pareja le puede ser infiel o que lo va a cambiar o algo, le causa problemas, o sea, le quita el sueño. No, y a veces se vuelve un círculo vicioso. Tienes trastornos mentales, por ejemplo, ansiedad, depresión, y no tienes una buena erección o una eyaculación. Y al revés, a veces el no tenerla pues te va a convertir en problemas mentales, o sea, en sentirte mal, en comenzarte anímicamente a agüitar y caer a lo mejor en ansiedad, depresión, etc. Entonces se vuelve como que un círculo, pues en este caso vicioso. Sí, no, y aparte lo sufre la pareja. Al final de cuentas también es una si tú pones un interrogatorio a la pareja, a veces es quien mejor datos te da, o sea, te dice, no, es que tiene batalla, hace mucho esfuerzo, se tiene que ayudar con la mano, y, o sea, ella te dan a veces todas las mejores características, porque bueno, dice, no, pues nada más no tengo fuerza, o me hacen falta vitaminas, ¿no? O sea,
lo típico. Pero la mujer a veces es mucho más precisa en cuanto a los síntomas. Entonces, realmente a veces la consulta de pareja es muy buena, lo mismo que decías con fertilidad, ¿no? El factor masculino, en un 40% de los casos de imposibilidad de tener familia, es por factor masculino. Y hay que entender que es una cuestión de qué factor es el que no está permitiendo tener familia. No es culpa de alguien, porque a veces tienden mucho a ese tipo, así. Entonces, la cuestión todavía de como echar culpa, ¿no? Entonces, si la pareja va de la mano tanto con el ginecólogo como con el urólogo, pues aumenta mucho las posibilidades de éxito de concebir, de ser padres, ¿no? Y al final de cuentas los hombres podemos tener ciertas alteraciones asintomáticas como el varicocele, que es lo más común, o tener prolactina alta, tener testosterona baja por el estrés, por la alimentación que tenemos, y a veces mejorando la calidad del semen hasta con la dieta o con algunos productos o algunos medicamentos, el paciente va a tener muy buena posibilidad de ser padre, ¿no? Y sin tantos problemas. Muchas veces los pacientes llegan también con un trastorno tal vez en su desarrollo, ¿no? Algunos síndromes ahí genéticos o todo como el Klinefelter, eso que nunca se lo atendieron, ¿no? O con retraso en su crecimiento, en su desarrollo. Entonces, los niños que llegan a veces con por ejemplo, que les echan carrilla porque tienen chichito y nunca se dieron cuenta que tenían prolactina alta y tienen genitales pequeños. Entonces, son muchas cuestiones que se pueden revisar, solo que no tenemos la cultura de los varones de que también necesitamos atención médica. Y que eso nos va a mejorar nuestra calidad personal y nuestra calidad de vida y nuestro desempeño y, como te decía, hasta la autoestima, la seguridad que tú tienes a veces con tu misma pareja o con las demás personas. Sí, claro. De hecho, hay un influencer muy famoso que es Poncho de Nigris que él lo dice abiertamente. Dice, no, yo a veces me tomo porque ando estresado y no funciona muy bien, pero pues quiero cumplirle a mi pareja y no sé qué. Y hasta sale ahí promocionando. No sé si le paguen o algo, pero no, a veces me tomo, ¿verdad? Porque pues a veces ando en situaciones que no me permiten bien desarrollarme. No, y es válido. O sea, muchos pacientes, como te digo, por no atenderse, el compadre les recomienda el medicamento que él toma, otro compadre le da, el de la farmacia. Que está mal, y más porque no estamos atacando el origen. Probablemente el origen es una diabetes descompensada que no ha tenido tratamiento y una vez que vuelve a controlar su azúcar va a recuperar la circulación, no solo del pene, o sea, de sus piernas, de sus riñones, de sus ojos. Entonces, al final de cuentas, no podemos separar al paciente en órganos o en enfermedades porque es un conjunto, ¿no? Y tú lo sabes mejor que nadie porque al final de cuentas el paciente que tú también ves pues llega con un montón de enfermedades que a veces desembocan por todas las consecuencias alrededor que ha habido, ¿no? De qué tan bueno o malo vino ese cuidado del paciente para poder tener una calidad de vida. De acuerdo. Y ahora, ya nada más para también darles información valiosa para que sepan que sí tienen un problema de erección o que tienen un problema de eyaculación, en cuál es lo normal y cuándo ya, ¿sabes qué? No estamos teniendo normalidad en este desempeño, hay que ir con el urólogo. La normalidad en sexualidad es un poquito relativa porque depende mucho también de las necesidades de cada persona, ¿no? Entonces, la normalidad es que tú te sientas satisfecho con tu desempeño y que puedas de alguna manera dejar satisfecha a tu pareja. Entonces, si tú no logras llevar a tu pareja al orgasmo, probablemente estés cursando con una disfunción eréctil porque el pene tal vez se pierde durante la relación sexual o cuando vas a hacer la penetración pierde la rigidez. Entonces, la imposibilidad para lograr la penetración oral, vaginal, anal, ya se considera disfunción eréctil, ¿no? Cuando tú eyaculas antes de lo que tú tienes contemplado, por así decirlo, o controlado, ya se puede considerar una eyaculación precoz. Entonces, son los dos trastornos más frecuentes, ¿no? Y los dos se pueden manejar muy bien. Entonces, al final de cuentas es todo lo que te está causando no tener un buen desempeño sexual, o sea, no poder cumplir con tu pareja o no sentirte tú satisfecho. Si, por ejemplo, una mujer logra tener un orgasmo rápido y aunque el varón es eyaculador precoz, pero con eso logran los dos tener su orgasmo, probablemente es muy funcional para ellos, ¿no? Claro. Y probablemente es lo mismo. Tal vez hay parejas que se sienten muy satisfechas de tener relaciones sexuales una vez por semana y hay quienes, si no tienen relaciones 3 veces a la semana, piensan que su pareja tal vez no esté interesado en ellos. Entonces, la normalidad está fuera de la cuestión de la moralidad, ¿no? Entonces, ahí es más que nada de acuerdo a la calidad de la actividad sexual que cada persona tiene, ¿no? Sí, hace algún tiempo tuvimos aquí a Ernesto Gómez, un sexólogo, y nos decía justamente eso, y ya sabía más o menos que iba a contestar eso, que depende cada situación. Hay que personalizar cada pareja, y si están satisfechas, adelante. Ahora sí, claro, exactamente, si a lo mejor pues yo duraba, no sé, 1 hora teniendo relaciones, tampoco hay que mentir por convivir, pero a lo mejor si duraba 1 hora y ahora dura media hora, tú dices, media hora es un chorro. Bueno, pero para ellos ya es menos. Ahora algo probablemente está pasando. Con un segundo acto sexual quedaba satisfecha a la pareja, pero ahora tiene un periodo refractario entre una relación y otra más difícil, le cuesta más trabajo recuperar una segunda eyaculación. Entonces,
todos esos cambios que vamos teniendo en cuanto a lo que normalmente era habitual en nuestro cuerpo nos avisa que no estamos teniendo, que nuestro cuerpo nos está avisando de alguna manera que hay algo que se tiene que atender. Es la red flag, es un foco rojo, te está diciendo tu cuerpo oportunamente atiéndete, ¿no? Y no hay que quitarle esa oportunidad porque muchas veces se puede corregir y volver a estar lo más natural y normal y tener un acto sexual espontáneo. Red flags, ya verdad como Red la flags. chaviza. Sí, aprovechando. Oiga, bueno, perfecto. Ya por último, en la parte de consulta, algún caso de esto que nos ha visto, ya sea de próstata, ya sea a lo mejor de alguna situación de impotencia, alguna situación de andropausia, algo que nos haga como darnos cuenta de pues el tipo de caso que tiene, a lo mejor un poquito más desglosado, pero que sea muy peculiar para usted, que lo recuerde así como que, mira, atendí a este señor por esto, ¿no? Mira, curiosamente tuvimos una pareja de adultos mayores, pues les había tocado la situación de que ya los hijos no estaban, y entonces estaban viajando muy seguido y tenían, entonces, el señor quería mejorar su calidad de erecciones, pero la pareja no estaba aceptando en ese momento tampoco tener relaciones sexuales porque, pues no sentía tal vez el apetito. Entonces, una vez que también a la mujer se le dio manejo con un poquito de testosterona y con unos humectantes vaginales, porque la atrofia genital también hace que ellas pierdan deseo sexual y que sea doloroso. Y curiosamente, el esposo se dio cuenta que los estrógenos eran tan buenos para tener relaciones sexuales que un día se le ocurrió el untarse en el pene el estrógeno para tener relaciones y pues terminó causando una situación ahí de una quemadura por la fricción con el estrógeno, ¿no? En la piel de los dos. Y la esposa venía enojada porque decía, si íbamos tan bien, ¿por qué hiciste eso, no? Está enfermote. Él quiso cambiar el aplicador de los estrógenos, dijo, pues uno mejor más anatómico, pero sí, no, o sea, tiene toda su indicación. Entonces sí se volvió muy curioso porque uno no esperaría que unas personas mayores fuera tan participativa y es válido, ¿no? Exactamente. Y fue muy chistoso porque la esposa dijo, íbamos tan bien en todo, dice, pero ¿por qué se le ocurrió esto, no? Entonces, que llegara con ese tipo. Y lo mismo, o sea, hay pacientes que a veces se ponen cosas tópicas, limón, alcohólico, en las lesiones del pene, llegan con unas lesiones espantosas, con quemaduras, por el afán de ellos de buscar un remedio, que se untan alguna savia de alguna planta y cosas de ese tipo, ¿no? Entonces llegan con unas dermatitis y con unas balanitis espantosas, es lo más común, sobre todo la gente que no tiene acceso a los servicios de salud, la gente de los ranchos y eso. Sí. Pero lo mismo pasa en personas preparadas, ¿eh? A veces me ha tocado pacientes con enfermedades muy severas que por pena no se lo atendieron, aunque sean personas preparadas o con estudios universitarios. No recuerdo un caso así de automedicación que le haya llevado a complicaciones a las personas. Pues que como usted lo dice, a veces por el pudor uno busca remedios caseros y vámonos, y sale peor a veces ese remedio que lo que hubiera sido con tu urólogo. Nos tocó hace mucho, por ejemplo, el caso de que cuando estaban de moda, por ejemplo, las famosas... Entonces esas te inhiben mucho la fatiga, te evitan que tengas sed, que te sientas cansado. Entonces en las fiestas electrónicas era muy común. Entonces me tocó alguna vez jóvenes con insuficiencia renal aguda provocada por la deshidratación por haberse medicado y que tenían dolor de cuerpo y que se tomaban analgésicos y todo ese tipo, ¿no? Y que llegaban en anuria y que teníamos a veces que iniciarles junto con el nefrólogo diálisis temprana. Falta de orina. Y lo mismo sucede cuando a veces utilizan ciertas drogas, ¿no? Hay pacientes que pueden tener abuso de algunos medicamentos, causarles priapismo, hay medicamentos que venden o algunas drogas como la cocaína o algunas ciertas drogas hace vasoconstricción y que tengan una erección duradera, dolorosa y que puede causar coágulos en el pene y que puede provocar que ya no vuelvan a tener erecciones porque se va a obstruir. Entonces, sí, el caso así tal vez más común a veces que el paciente no se quiere atender son las fracturas de pene, ¿no? Tienen una fractura de pene por un acto sexual vigoroso. Si fue de visitante, pues llegan solitos. Si fue con la esposa, llegan junto con la esposa con cara de culpa. De visitantes. Entonces, sí, lo ve a salir solo. Sí, claro. Entonces, muchas veces se vuelve muy penoso, ¿no? El paciente llega con el hematoma, pero como las fracturas de pene no duelen, entonces muchas veces las quieren... como decir, no me va a atender, pero ya cuando ven cómo se va moratando y cómo se va poniendo negro los genitales o que lo morado se baja hasta los testículos de quimos y se le hematoma, como decimos técnicamente los médicos, entonces ya se atienden, ¿no? Pero sí, entonces es muy común eso. Sí, porque muchos tienen la creencia que el pene no se fractura. No se fractura porque no tiene hueso, pero pues al final de cuentas sí se puede romper. Sí, lo que pasa es que hay una fase de la erección que se llama fase esquelética, que es cuando está durito y cuando la gente dice se siente como un huesito. Entonces en esa fase la túnica albuginia que tiene el pene
se puede romper, o sea, y hay ciertas posiciones sexuales que ponen más en riesgo una fractura de pene y de alguna manera hay personas que tienen más riesgo, ¿no? Muchas veces si no tienen una buena erección, si es una erección flácida, el pene se dobla en ese tipo, entonces precisamente la disfunción eréctil te puede permitir que haya más fácil una fractura de pene por no tener una erección rígida. ¿Y puede requerir alguna cirugía? Sí, eso se tiene que operar, hay que hacer un drenaje y una reparación de los cuerpos cavernosos. Qué difícil. Cuídense cuando estén haciendo sus actividades. Digo, como dice Ernesto Gómez, dice, hagan lo que quieran, dice, y hasta inviten, pero háganlo de forma responsable. Nada sí, más. O sea, al final de cuentas el acto sexual es muy libre, pero siempre y cuando sea de una manera responsable, sin correr riesgos y en forma consensuada, ¿no? Entonces, y en personas, por así decirlo, que estén en la misma sintonía, ¿no? Adultos, mayores de edad, todo eso, ¿no? Claro, Para que no se meta nadie. Pero sí es importante saber que la sexualidad tiene que ser sana, porque al final de cuentas el vínculo que puede crear, o sea, todas las canciones de amor se derivan de eso, ¿no? Las obras de arte, todo, deriva tal vez de un contexto amoroso, sexual. Entonces, si es una inspiración y si puede servir para crear vínculos, pues vale la pena que sea muy sano, ¿no? O sea, que la gente no tenga pena, que no se sienta juzgado a la hora que va a una consulta, sino que tenga toda la confianza. Ahorita que dijiste eso, también me acordé de un caso que lo tenemos muy anecdótico con un amigo radiólogo, ¿no? Yo tengo un paciente que tiene cierta fijación con los líquidos corporales. Entonces, el paciente le da pena, entonces, porque cuando lo ha expuesto, pues lo juzgaban mucho, entonces ya en algunas ocasiones llegaba con estas infecciones muy severas, porque pues él tenía ciertas infecciones inclusive con las heces, entonces las infecciones eran muy agresivas, entonces me decía, doctor, es que vengo otra vez por lo mismo, y bueno, y gracias a Dios le iba muy bien, ¿no? Pero él regresaba con eso, pero tenía ciertas circunstancias que le daba pena, pero como si no te da los datos precisos, no sabes con qué te estás enfrentando, ¿no? Entonces, la certeza diagnóstica era la confianza que él tenía para hablar en ese momento. ¿Infecciones en la piel o...? En la piel de los genitales, sí, pero sí, o sea, porque probablemente sean hasta amibas de lo que le había sucedido, ¿no? O sea, digamos... Y no eran lesiones tan buenas. Aquí me lo tapan mis amigos de córnea. O sea, lo de... No, la anécdota fue de que, bueno, a él le gustaba, entonces dice que fue a un baño público, que estaba rebosando, se excitó, metió el pene y batió todo eso y se fue a su casa. ¿Y las infecciones? No, pues imagínate, eso era un caldo de cultivo terrible, ¿no? O sea, no, llegó así con la piel lesionada. Le dije, es que yo creo que son hasta amibas, le dije, porque tienes úlceras. Pero bueno, don Mando, le digo, pero tenía mucha disuria, tenía mucho ardor. Dije, no vayas a hacer que ya hayas hecho una prostatitis. Y lo mando con Jorge Dávila que le haga un estudio. Entonces, un ultrasonido de la próstata. Sí, yo no me acordaba de más cosas de él, pero pues le dice a Jorge Dávila, oiga, doctor, el doctor Roque dice que no es cierto lo que yo le propongo a él, dice, pero ¿verdad que si yo espero a que los hombres terminen de orinar y voy y meto mi pene, yo absorbo la testosterona de otros hombres? Dice, Roque de Dávila, ¿me estás cotorreando? Dice, Roque te dijo que mientras. Sí, pues estaba No, bromeando. doctor, se lo estoy diciendo en serio. Usted es como los otros doctores, el doctor Roque siempre me escucha. Qué pinche loco. Sí, no, pues no, él es su sexualidad y pues mientras no le esté haciendo daño a alguien, digo que a veces se pueden poner en riesgo ellos mismos, pero, sí. Pero bueno, al menos no está en el... Igual hubo un paciente ahí en el seguro que llegó, bueno, no en el civil de Madero, me hablaron con una rosa metida en la uretra. ¡Híjole! Sí, el romántico. El romántico. ¿Y nos puede contar un poquito del chisme? Diga, pequeño paréntesis. Sí, pues se metió una rosa. Una rosa, sí, pues él quería esperar a la pareja con una rosa dentro del... Entonces, pues no. ¡Qué detallazo! No. ¿Y alguna así urgencia bizarra urológica que le haya tocado atender en urgencias, en consultorio así? Porque de esas hay muchas, o sea, como urgencias sexuales. Pues como tal, no. O sea, me tocó por rebote, por ejemplo, cuando era residente que, oye, le tocó este caso a tu compañero y cosas así, pero no. ¿Y alguno que recuerdes? No. No, ahorita no tengo presente. Ahorita me acordé del paciente de las fijaciones por los líquidos corporales. Pero le voy a decir algo, al rato, así pasa, al rato nos acordamos de cosas de que, ahora me acordé de esto. Sí, siempre pasa. Porque es que le voy a decir otra cosa. A veces a uno se le hace común cosas. Sí. Y otra vez otro de estos. Sí, claro. Es como el que quita objetos del recto, ¿no? Exactamente. Ya lo hace habitual, pero siempre tiene una anécdota de un trasfondo, ¿no? Sí. Acá pasa muy, muy similar. Uno normaliza mucho. Por ejemplo, ¿y hoy qué viste? Me preguntan, pues hoy vi otra vez, hay pues, pacientes de terapia. ¿Y qué tienes? No, pues en la cama un paciente con traumatismo craneoencefálico que se fracturó el cráneo, se exploró.
Y yo, pues sí, es que como que es lo que tengo habitualmente. Otro, ¿qué pasó? No, una mujer que dio a luz, después de tener el parto, se desangró, se hizo paro cardíaco y, ¿a poco por el embarazo? Sí. Entonces, cosas así que uno lo ve normal. Sí, para la gente pues, no es común. Sí, no, a veces uno normaliza muchas cosas. El altavoz del teléfono, cuando tengo a mi familia, lo tengo que quitar porque luego escuchan cosas muy irreverentes, ¿no? De los pacientes que te están comentando que tuvieron sangrado de la eyaculación y cosas. Entonces, pues, sí, qué difícil. Más con los sobrinos. Sí. Mi tío bien orgulloso de su tío allá al rato. Mi tío es un enfermo. No, pues así pasa. Así son situaciones cotidianas para nosotros y que pues a veces la gente pues... Y por eso me gusta este espacio, porque a veces la gente se sorprende de cosas que son cotidianas para nosotros como médicos o profesionales de la salud. Bueno, listo, vamos a ir ya avanzando y pues ahora vamos a remontarnos a quirófano. Uh-huh. Quiero que me cuente cuál es alguna situación, alguna intervención que a usted le haya llamado mucho la atención a realizar, algo que haya sido muy difícil de hacer, algo muy impactante. Y después, si me cuenta cuál es la cirugía que más le gusta y después la cirugía que menos le gusta. Porque siempre pasa, ¿eh? Digo, ya he tenido otros contactos ahí con quirúrgicos y a mí me gusta mucho hacer esta, pero la que no me gusta es esto. Digo, que pues obviamente se hacen bien y todo, pero alguna impactante, alguna cirugía que no le guste y alguna cirugía que le guste mucho hacer. Bueno, mira, los casos yo creo que más impactantes que tenemos es de los pacientes que llegan a veces con colecciones de pus en el riñón, que llegan con abscesos renales, que llega grave y que una vez que operas y que quitas todo el foco infeccioso, en pocos días se recuperan en una forma extraordinaria, ¿no? El de las cirugías más complejas que podríamos decir es cuando nosotros hacemos una cirugía para remover un cáncer de vejiga, porque implica quitar vejiga, en el caso de las mujeres es quitar el útero, los ovarios, las trompas, parte de la vagina. Entonces es un vaciado pélvico porque tenemos que quitar el apéndice, quitar el epiplón, son una serie de órganos y hacer una neovejiga. Una vez que quitamos eso, hacer una nueva vejiga con un segmento de intestino. Entonces cortar intestino, volverlo a unirlo y hacer una nueva vejiga. Entonces son cirugías largas, como de 6 horas. De las cosas más satisfactorias tal vez que se hacemos los urólogos son los trasplantes renales, porque puedes ver cómo se recupera la calidad del paciente, ¿no? Ya sea de un donador vivo o de un donador cadavérico. Cuando tú vuelves a poner un órgano en ese cuerpo y que puede volver a restablecer sus funciones, pues es muy gratificante que pueda volver a tener calidad de vida, volver a su trabajo, no depender de una máquina de diálisis o de una hemodiálisis o diálisis peritoneal, ¿no? Entonces les cambias mucho la calidad de vida durante el tiempo que funcione el riñón. De las cirugías que más disfruto, pues yo creo que la cirugía de reconstrucción urinaria es algo que me agrada mucho, sobre todo cuando tengo la oportunidad de operar algo que se llama estenosis de la unión ureteropiélica. Son de mis cirugías favoritas, porque creo que es muy bonito. ¿En qué consiste esa? Cuando algunas personas nacen con obstrucciones del uréter, ya sea niños o a veces que se manifiesta en adultos, haces una reconstrucción de la unión del riñón con el uréter. Entonces se hace una plastía. Entonces ahí debe ser muy compleja, ¿no? Sí, pero es bonita, es una cirugía bonita. Y ¿la que no le gusta cuál será? La que no me gusta tanto operar. Pues yo creo que se representa yo creo que no es porque no me guste tanto, pero de alguna manera le tengo mucho respeto o trato de hacerla me estreso más al realizarla, es la cirugía radical de próstata. La cirugía radical de próstata puede dejar muchas secuelas en el paciente y es a lo que más miedo le tiene, ¿no? Que tengan disfunción eréctil, que tengan incontinencia. Entonces, como es una cirugía muy elaborada, porque tienes que quitar la próstata, más la grasa, más los nervios, el deferente, las vesículas seminales, los ganglios. Entonces, la cirugía por sí sola ya es una cirugía de alto riesgo. Generalmente por cáncer. Por cáncer de próstata, que fue muy parecido a lo que pasó a Andrés García, ¿no? Sí. Pero él pudo capitalizarlo y vender hasta la bombita, ¿no? Entonces, en el caso de los pacientes, pues sobreviven al cáncer de próstata gracias a la cirugía, pero tienen que aprender a vivir a veces con alguna de las secuelas. Entonces, al paciente sí le cuesta mucho trabajo y a veces se vuelve una carga, un compromiso, ¿verdad? Que el paciente pueda restablecer, volver a controlar la orina, volver a tener un paciente tal vez de 50 años muy joven que tiene disfunción eréctil secundaria a una cirugía de este tipo, pues probablemente sí le va a mermar mucho su calidad de vida, entonces hay que darle una terapia más completa. Entonces, desgraciadamente, mucho del tratamiento urológico requiere mucho también del factor económico. Entonces, los pacientes tal vez el dinero al final de cuentas en una circunstancia como nuestro país, con muchas limitantes en cuanto al sector salud,
pues vuelve que solamente los que tienen muy buena calidad de vida son los pacientes que pueden atenderse adecuadamente, tempranamente y de calidad, ¿no? Entonces, los pacientes a veces se retrasan mucho. Hay pacientes que duran con la sonda puesta 6 meses, un año, ¿no? Entonces, por los retrasos que hay. Entonces, deja más secuelas el hecho de no tener un acceso a los servicios de salud adecuado. No, y luego más riesgo de que las sondas condicionen algunas infecciones de orina, Sí. y a veces terminan complicándose procesos infecciosos que de la misma situación de la enfermedad de la próstata que inicialmente lo Sí. tuvo. Y curiosamente yo creo que ese es un factor muy importante en cuanto al pronóstico y a la buena evolución que tienen los pacientes. Por ejemplo, las mujeres, tú les dices que tienen un cáncer de mama, un cáncer de útero, y ellas no lo piensan. Dicen, yo tengo que cuidar a mis nietos, yo me voy a atender. Los varones no, hasta que no me esté muriendo me atiendo. Entonces llegan más lastimados, llegan con más problemas y llegan más deteriorados. Entonces, si los hombres tuviéramos esa actitud preventiva de ya tengo la enfermedad, me atiendo, probablemente las secuelas serían mínimo. Entre un paciente que tiene un tumor bien encapsulado y todo, probablemente puede ser que ni siquiera tenga alguna secuela, ¿no? Pero cuando se esperan, cuando llegan con el sangrado, con la urgencia, complicado, se vuelve más difícil restablecerlos, ¿no? De acuerdo. Quería preguntarle ahorita que nos comentó lo que es una cirugía que pues a lo mejor le causa pues una cierta satisfacción porque evolucionan muy bien después de realizarla, que es el drenaje de la pus en los riñones, los abscesos renales, que luego me ha tocado cuidarle sus pacientes. Digo, yo le digo cuidar en terapia intensiva. Sí. Y digo, llegó la paciente así, con la presión bien baja, la frecuencia bien alta, ya no puede respirar bien y pues es una señora, por ejemplo, con diabetes y se le hace una pus ahí en el riñón. No, pues hablen el urólogo. El urólogo pues drena el absceso, o a veces cuando son riñones que se les forma gas, pues tiene que quitar el riñón, etcétera, y nos lo pasa a nosotros, pero lo recibimos con la presión bien baja, con medicamentos para subírsela intubada, y yo le oiga, va a mejorar. Y yo, no, con qué tranquilidad lo dice. Y pues sí, efectivamente. Digo, claro, obviamente, pues quedan a veces con un riñón, o a veces se preservan los dos riñones, pero sí su evolución es muy impactante. Sí. Ahí, digamos, ¿quién es un tipo de paciente clásico que le toca ver de esto para que la gente pues se cuide, ¿verdad? de la pues, que pueda tener de base? El factor de riesgo para que una infección de vías urinarias se complique es que haya obstrucción o que haya una enfermedad que nosotros decimos que los inmunodeprime, o sea, que comprime sus defensas, ¿no? Hablemos en México, pues lo más común, la obesidad, la diabetes. Entonces, hay enfermedades infecciosas, como lo decías, que haya gas en el riñón, en la vesícula, o sea, las enfermedades que cursan con gangrenas, pues son muy potencialmente mortales en un diabético, ¿no? Entonces, una complicación muy severa, por ejemplo, de la diabetes que nosotros vemos son lo que llamamos síndrome de Fournier, que es una fascitis necrotizante, que es una gangrena en los genitales, ¿no? Por infecciones mal llevadas, por obstrucción, por sondas mal colocadas, por algún problema de la piel o un absceso perianal o algo que no se atendió. Entonces, esos son casos sí muy impactantes porque además de que son muy graves, el paciente va a tardar mucho en mejorar, ¿no? Y va a requerir mucho de asistencia familiar, médica, tratamientos, ¿no? Entonces, pero pues yo siempre le digo a mis pacientes que somos lo que comemos, o sea, lo que consumimos somos lo que somos, ¿no? Entonces, si tú estás consumiendo alimentos sanos y te cuidas, vas a estar sano. Si estás consumiendo chatarra, pues te vas a volver chatarra, ¿no? Entonces, aquí el factor nutricional y la calidad de los alimentos influye mucho, ¿no? A veces no tienen que ser medicamentos caros, o sea, alimentos caros, simplemente los vegetales, todo eso, saludables, ¿no? O sea, sí, claro. Nadie se tiene que quedar con hambre, pero hay que consumir cosas que sean sanas, o sea, matarse de hambre, hacer dietas extremas, y eso tampoco es tan sano, ¿no? Sí, de acuerdo, ¿no? Y entonces sí, cuídense todas sus enfermedades de base, porque pues puede complicarse con infecciones urológicas que pueden llegar a ser hasta mortales. Ahora, ya para ir cerrando este episodio, una parte pues muy importante que ahorita nos mencionó, que es con lo que también tenía mucha inquietud de platicar con usted, nos comentó de un tipo de cirugía muy peculiar, que es el trasplante de riñón. ¿Cómo llega alguien a requerir pues que le implante en un riñón? O sea, cómo llega a que sea un candidato y en qué consiste pues esa cirugía y todo, sobre todo muchos dicen, la cirugía, el momento del quirúrgico, lo transoperatorio, pero muchos dejan de lado lo que hay previo a eso y sobre todo que hay después de eso, el mantenimiento, que se vuelve complejo. ¿Nos podría hablar algo acerca de trasplante renal? Sí, mira, pues la insuficiencia renal es un estado que va a determinar la lesión permanente de los riñones, ¿no?
una hipertensión mal controlada, una diabetes mal controlada, un paciente que tuvo infecciones que se lastimaron los 2 riñones, o un paciente que tuvo tal vez cálculos en los 2 riñones, ¿no? Entonces, cualquier enfermedad que deja sin función a los riñones, que se llama insuficiencia renal, pues va a tener como terapia sustitutiva en forma tal vez temporal como la diálisis o la hemodiálisis, pero que solamente va a mejorar temporalmente la calidad de vida del paciente, no lo va a desintoxicar de todos los desechos del cuerpo, pero si nosotros tenemos la posibilidad de volver a poner un riñón, entonces el nefrólogo, que es el especialista que lleva esto de la mano, hace todo un protocolo de estudio del paciente si está en unas buenas condiciones de recibir un órgano de este tipo, ¿no? Entonces, una vez que el paciente cumple todo el protocolo, que son valoraciones de varios especialistas, hasta de psiquiatría, para ver que está en condiciones de cuidar ese órgano nuevo, dependiendo si es una donación viva de un familiar o si es de un donador cadavérico cuando hay donación de órganos, una vez que la cirugía pues es colocar otra vez al riñón, volverlo a unir a la vena, a la arteria para que tenga circulación y volver a colocar la vía urinaria dentro de la vejiga, ¿no? Entonces, estas cirugías, que son no solamente colocar el riñón, sino también hacer un reimplante, van acompañadas de un montón de medicamentos que tienen que proteger al paciente. Al paciente le provocamos que bajen sus defensas con medicamentos que llamamos inmunodepresores para que no tenga un rechazo del órgano. Entonces, una vez que el riñón está funcionando y que su cuerpo lo ha aceptado y está ayudándole a filtrar todo, las dosis de estos medicamentos van disminuyendo a dosis muy pequeñas para que el riñón no sea rechazado, esté funcionando, y es una vigilancia de toda la vida. O sea, no lo curas de la insuficiencia renal, pero mejora su calidad de vida para que vuelva a trabajar, para que con ciertos cuidados él pueda volver a ser independiente. Entonces, de alguna manera, mejora mucho la calidad de vida del paciente, ¿no? Sigue siendo todavía mucho más económico trasplantar un paciente a largo plazo que tener un paciente en diálisis o en hemodiálisis. Sí, de hecho hay un episodio donde una mujer cuenta cómo fue el peregrinar de su papá para poder conseguir pues un donador, porque puede llegar por parte de una persona que tenga muerte cerebral o muerte encefálica, técnicamente correcto, y que bueno, sea prácticamente una persona que la familia y él en vida haya querido donar órganos, y de ahí se busca en la lista de trasplantes, en el número que vaya, y ese, ¿verdad? Es una de las formas en que puede llegar a tener un riñón alguien que pues sea candidato, como ya lo mencionó. Es en el podcast de Pepe y Chema, de José Grajales, en donde cuenta un peregrinar que tuvo. ¿Por qué? Pues obviamente tienen que esperar la lista de espera, válgame la redundancia, pero puede ser que como usted lo comenta, alguien de donante vivo, es decir, que ellos busquen un familiar que, pues desinteresadamente, altruistamente, pues lo vaya a donar. Ahí nos podría explicar entonces un poquito más a profundidad en qué consiste eso, o sea, cómo pues seleccionan que realmente sea un órgano, en este caso un riñón, que le vaya a servir a esa persona que pues ya tiene la indicación. Sí, cuando va a ser un paciente tal vez con un donador cadavérico, cuando es de una persona que decidió donar sus órganos, y en una persona que también que es de donador vivo, se hace una prueba que se llama de histocompatibilidad. Hay unas características en las células y en los grupos sanguíneos que permiten ver qué tan compatibles o no. Entre más antígenos o sustancias sean compatibles, es menos el riesgo de rechazo. Entonces, a los pacientes, por lo general, cuando están en lista de espera, se les toman pruebas sanguíneas. Un protocolo de trasplante en promedio se lleva 1 año en todas las valoraciones, ¿no? Eso es el tiempo que lleva el paciente en tener toda su valoración completa. Una vez que pasa eso, en las ciudades sobre todo grandes, Guadalajara, Ciudad de México, Monterrey, o ciudades donde están haciendo comúnmente en sus centros médicos trasplante renal, tienen una seroteca, entonces pueden ver de ahí de alguna manera la histocompatibilidad. En el caso de cuando son donadores familiares, eso es muy más fácil que acepten bien el órgano, ¿no? Porque tienen más afinidad. Los pacientes a veces sirve como factor pronóstico, o sea, no descarta como tal que sean o no candidatos, pero probablemente va a tener que utilizar más medicamentos para evitar el rechazo. Entre más compatibles sean los órganos, más parecidos por sus condiciones especiales de los antígenos que presentan, va a ayudar por los grupos que tenga. Entonces, el paciente, esto nada más nos sirve a veces como factor pronóstico de quién va a requerir o no de ciertos tratamientos o ciertos grados le llamamos de inmunodepresión, de bajar las defensas para evitar el órgano. Cuando alguien como donador vivo decide donar el riñón, digamos el papá al hijo, el hijo al papá, al sobrino, al tío,
a la nuera, al yerno, al suegro, a la amiga, suegra, amigos, al ¿no? amigo. Entonces, además de eso, el paciente que es un donador vivo, tenemos que hacerle una serie de estudios para ver que esté en condiciones adecuadas de vivir una vida normal con un solo riñón. Entonces, este paciente, además de todo eso, tiene que ser educado, por decirlo de alguna manera, e informado de todos los cuidados que va a tener viviendo con un solo riñón, que puede hacer una vida 100% normal. Hay hasta un 10% de personas que nacen con un solo riñón, ¿no? Entonces, el que dona el riñón se queda con uno y tiene que hacer su vida normal, y el que recibe el riñón va a tener un riñón funcionando en ese momento y que tiene que hacer su vida normal. Entonces, eso es importante porque el paciente tiene que estar consciente de que se tiene que cuidar y que también no va a menoscabar, por así decirlo, la calidad de vida del donador. Entonces, el donador tiene que ser pues, una persona sana, que va a ser de alguna manera sometido a una cirugía de riesgo, retirar un riñón sano para poder colocarlo en el cuerpo de una persona enferma, ¿no? Entonces, el riesgo es de que tal vez si no se tiene un buen manejo, se pierda el órgano o el paciente no lo acepte o tenga alguna complicación no médica como tal. A veces existen circunstancias como un rechazo hiperagudo en el cual el cuerpo entra en alarma y ataca al órgano nuevo, ¿no? Entonces, sí es una vigilancia importante. El paciente tiene que pasar casi como si fuera, no en terapia intensiva como tal, pero sí en cuidados de tipo intensivo los primeros días, porque tiene que estar aislado por el compromiso que tiene de sus defensas. Y si todo evoluciona bien, a veces en una semana ya están en casa, ¿no? Con ciertos cuidados en su dieta, con cuidados como el cubrebocas, evitar infecciones, ciertas condiciones de limpieza que tienen que tener ahí en la habitación y donde va a estar él conviviendo, ¿no? Entonces, lo complejo es durante, como tú decías, ¿verdad? No, o sea, no solo es el estrés del manejo quirúrgico, de tal vez las horas que se lleva uno en quirófano, sino que ver que en las siguientes horas el riñón empiece a funcionar, empiece a aceptarlo su cuerpo, que el paciente esté estable, como decías tú, que no tenga problemas en cuanto a la circulación, a la frecuencia cardíaca, a la presión, para que el órgano esté, nosotros le llamamos bien perfundido, que llegue bien la sangre y que empiece a producir orina, ¿no? Entonces, hay pacientes que cuando tienen una evolución excelente, desde el momento en que conectamos la arteria y la vena, empieza a orinar el riñón, ¿no? Y es increíble cómo se recupera, ¿no? A veces en una sola noche el paciente tiene 4,000 de orina, de uresis, de producción, y desciende la creatinina, que es lo que el factor que nosotros medimos como médicos, ¿no? Entonces, es muy, muy bonito, es muy importante y es pues muy bueno cuando ves cómo cambia la calidad, ¿no? O sea, los pacientes que ven a sus hijos que pueden seguir en la escuela, terminar una carrera gracias al trasplante renal, o los que recuperan. Al final de cuentas, pues no solamente es un enfermo en la familia, es toda la familia que está sufriéndolo, ¿no? Entonces, Sí, le recuperas al papá, le recuperas una vez al hijo, entonces sí. Sí, claro, claro. O sea, digamos, todo se mejora, todo el Sí, entorno, sí, sí. ¿verdad? El cuidador mejora, el cansancio del mismo paciente, Sí, un va a buen de dejar de cosas. depender de muchas cosas y va también de alguna manera a representar un ahorro para la familia en Sí. todos los sentidos. Oiga, bueno, entonces ahorita voy a profundizar un poquito más. Entonces, ya nos ha dicho que, pues, bueno, que el paciente que selecciona el nefrólogo, que tiene una insuficiencia renal crónica, de preferencia se comienza todo el protocolo antes de que requiera hemodiálisis, y ya lo requiere, pues obviamente. Pero, pues, hay algunos que, a pesar de que tengan insuficiencia renal, que puedan tener disminución en la tasa de la función del riñón importante, ya irreversible, pero también a lo mejor, ¿verdad? Que tenga eso, no va a poder ser candidato a recibir Sí, un trasplante. sí, no todos los ¿Y pacientes quién van a ser. también, quién no puede donar? Si nos puede Así es. también aclarar eso. Sí, por ejemplo, en el caso primero de quién no puede recibir un riñón, si el paciente tiene una enfermedad oncológica, tal vez en ese sentido de que esté recibiendo tratamiento por cáncer de algún tipo, pues no es un buen candidato porque al momento de bajarle las defensas se va a reactivar el tumor. Si tiene una enfermedad que le impide valerse por sí mismo en un futuro para muchas cosas o que no tiene una sobrevida adecuada, probablemente no va a ser un candidato. Probablemente hay otras enfermedades, un riesgo cardiovascular muy elevado, que el paciente ya tenga otros órganos deteriorados, ¿verdad? Tal vez ya tiene una insuficiencia hepática, una insuficiencia cardíaca o una situación tal vez mental o psiquiátrica que le impide valerse por sí mismo, entonces no va a ser un buen candidato para poder recibir un órgano. O un paciente que potencialmente ya no está apto por el riesgo que implica la cirugía, ¿no? Y en el caso del donador, pues se descartan a veces familiares muy cercanos que tengan los mismos factores de riesgo, ¿no? Un paciente que tal vez tuvo una enfermedad poliquística renal probablemente va a desarrollar la misma enfermedad a la edad adulta de los 40 años. Entonces, un familiar tan directo no es un buen candidato de ser un donador vivo. Un paciente que tiene cierto índice de masa corporal muy elevado, que ya tiene una enfermedad preexistente de diabetes, hipertensión. Entonces,
tiene que ser, como te decía, un paciente lo más sano posible, ¿no? O sea, probablemente no va a haber el donador ideal, pero tiene que ser el paciente que no va a tener un deterioro importante en su calidad de vida. Entonces, sí hay ciertas circunstancias. Muchos pacientes tienen que bajar de peso, tienen que cuidarse, tienen que aprender a tener dieta, tienen que dejar ciertos hábitos, ¿no? Que pueden dañar el riñón, el tabaco, todo ese tipo de cosas. Entonces, durante el protocolo de estudio, inclusive se hacen estudios anatómicos, como es un angiotac, para poder ver las características de los vasos sanguíneos, porque también si el riñón no tiene una vena y una arteria renal adecuada para un trasplante, tenemos mucho riesgo de que no sea funcional. Entonces, el paciente ideal es el que tiene una sola vena, una sola arteria grande que se puede manipular y que es una cirugía relativamente mucho más fácil, ¿no? Entonces, hay implicaciones anatómicas que también impiden a veces, ¿no? Deformidades que no pueden permitir a veces o malformaciones. Diga, es que alguien que pueda estar saludable, en buenas condiciones, sus exámenes bien, pero que pues, tenga una vena o una arteria chiquita y dices, bueno, sí, pues, o que ya tenga una lamentablemente, enfermedad ateromatosa, que está implicando que ese órgano probablemente ya está funcional y está estable en el donador, pero no para donarse, ¿no? Sí, Entonces, grasita en los vasos sanguíneos, sí, ahí también que hay ya no. tapones, ¿no? O tal vez con todo el corazón quiere donar el riñón, pero resulta que tiene tal vez una malformación como un riñón en herradura, que no es posible separarlos, ¿no? Entonces dices, pues no. O Sí. que en el protocolo de estudio resulta que tiene un solo riñón él, entonces no puedes donar su único riñón, ¿no? Claro, Entonces, claro. Sí, de hecho, ahí ahorita nos estaba también comentando, el paciente que va a recibir un trasplante, pues no debe de llegar muy deteriorado. Si ya tiene mucho deterioro en su estado físico, pues también no va a tolerar esa cirugía, no va a tolerar los medicamentos para bajarle la defensa, así que no rechace el órgano. Entonces también hay que tener una buena selección, si no, pues se va a echar a perder ese riñón con más facilidad, que puede pasar, que puede llegar a pasar, y que no tenga otra falla importante de otro órgano. De hecho, en el episodio ese estuvo muy interesante con Pepe y Chema, en el cual ella comenta que su papá ya tenía al donador, una persona, ahí cuenta directamente, o sea, yo no lo invento, que ella contactó a alguien que quería donar y que ahí se arregló con él y medio ahí criticaron muchos episodios, pero bueno, luego aquí se los pongo para que lo vayan a ver ahí completo. Pero total, vámonos a la cuestión que nos interesa ahorita. Ese ya estaba seleccionado el donante. Y el receptor, el señor, pues todo bien. Al momento de hacer los estudios, resulta que tenía tapaditas las arterias del corazón. Entonces ya se volvió no candidato en esos momentos. ¿Qué es lo que hicieron? Tuvieron que hacerle un cateterismo, destapar las arterias para que ahora, si quedara bien, entonces sí podía recibir. Porque imagínense, un estrés de la cirugía, los medicamentos, puede haber pasado que pues, muriera de un paro cardíaco pues, por la predisposición de la lesión de su corazón que tenía. Entonces está bien complejo esa situación. Ahora, algo que muchos creen es que entran ustedes, porque el doctor Roque entra a estas cirugías de trasplante junto con un equipo multidisciplinario, no nada más es como que don urólogo, yo decido así, no, entra con... ¿Entra quién más? ¿Angiólogo? Entra el angiólogo o el cirujano de trasplantes para ayudarnos con la anastomosis vascular. Entramos nosotros y obviamente que no solamente es el cirujano titular, sino también el equipo de ayudantes, quienes tiene que estar separando, ayudando, la enfermera quirúrgica, el nefrólogo y normalmente el anestesiólogo, pues que es anestesiólogos que están adiestrados también en ese tipo de pacientes y que algunos inclusive también son intensivistas, ¿no? Para poder manejarlos. Entonces, pero los intensivistas casi no hacemos nada porque ya nomás estamos cuidando que no falle y si falla, pues dices, bueno, pues ya. No, entonces, cuando es de donador vivo, pues se montan dos salas, ¿verdad? El del paciente que va a donar el órgano, hacemos la extracción del riñón con la vía urinaria, y mientras el cirujano de trasplantes o el angiólogo está preparando los vasos sanguíneos, que generalmente son en el hueco pélvico por debajo del ombligo, para tener los vasos disecados y inmediatamente, en cuanto el riñón esté listo, se pueda conectar para que no haya un periodo sin sangre que se llama isquemia, para que no sufra el riñón y para que no tenga pérdida de tejido. Al mismo tiempo, están quitando el riñón del donante y ya están listos los lechos, ahí la venita, la arteria, para que llegue, lo conecten. Ahora, ¿qué hacen con los riñones? ¿A dónde los echan los riñones que ya no funcionan? Bueno, normalmente el paciente se queda con sus riñones nativos. Se va a volver un paciente fenómeno porque va a tener muchos riñones. Simplemente sus dos riñones nativos no funcionan. En casos muy especiales hay que hacer una nefrectomía previa. Si el paciente tiene una malformación, por ejemplo, que tenga reflujo vésico-ureteral, no podemos permitir que haya reflujo porque si no se va a echar a perder el riñón nuevo.
o hay una enfermedad que es, yo creo que el paciente clásico que va a terminar en trasplante renal es el paciente que tiene enfermedad poliquística renal. Entonces, en esos casos, como el riñón se va llenando de quistes y van ocupando toda la cavidad abdominal, hay que hacer una nefrectomía previa al trasplante para que el paciente pueda recibir, para que haya un espacio anatómico donde colocar el nuevo riñón. No caben. Si no, no cabe. Órale. Y entonces, en esos casos, muy pocos pacientes, se tienen que nefrectomizar antes. Hay pacientes, de los pocos que yo recuerdo, por ejemplo, en Monterrey, cuando me estaba formando, desde que hay algo que se llama una hipertensión maligna por la insuficiencia renal. Entonces, en ese caso, la persona era muy joven, se le tuvo que hacer una nefrectomía bilateral porque el riñón era el que le estaba causando ya que no tuviera un buen control. Entonces, pero son casos muy seleccionados, ¿no? O sea, un paciente que ya no tiene riñones, que le llamamos anéfrico, pues va a depender de una hemodiálisis o una diálisis inmediata para que pueda mejorar, ¿no? Entonces, la gente a veces le tiene mucho miedo a los tratamientos dialíticos porque piensan que no se pueden recuperar. No, hay tratamientos dialíticos en otro tipo de enfermedades que cuando se hacen en etapas muy tempranas el riñón se recupera, ¿no? Y si cambias tus hábitos. Y cambian, sí, claro. Sí, porque esa es otra, o sea, si dicen, ya va a ser irreversible la lesión del riñón, pues lo más probable es que sí, porque no cambias tus hábitos. Así es. Si ustedes detectan una insuficiencia renal en una etapa temprana y es como consecuencia de la diabetes, de la hipertensión, de la obesidad, del síndrome metabólico en general, bueno, si controlas todos esos, evitas que se progrese la lesión o inclusive se revierte. Se revierte, sí. A veces, por así decirlo, yo le digo mucho a los pacientes que si ellos se cuidan, se quitan esa posible condena que tienen de salud cambiando sus hábitos, ¿no? O sea, no, el que tú tengas una tendencia familiar no te hace condenado a tener esa enfermedad, porque tú tienes que crear el medio ambiente para que esa enfermedad se exprese, ¿no? Entonces, y desgraciadamente, pues heredamos los mismos hábitos, ¿no? Nos gusta lo mismo que la misma familia, todos se sientan a comer con refresco, ese tipo de cosas, ¿no? Que son muchísimas calorías, mucha glucosa. Entonces, el factor cultural en cuanto a la alimentación influye mucho, ¿no? Por eso digo, sí, de acuerdísimo. Y me gustó lo que dijo, que somos lo que comemos. Al final de cuentas, la acumulación de hábitos te va a llevar a... Entonces, tú sabes qué hábitos son los que estás realizando. Oiga, ¿y algún caso de trasplante renal? ¿Cuántos ha hecho en total? Aproximadamente son como unos 48 los que hemos hecho en esta ciudad. Muchos se hicieron en el IMSS cuando hubo la oportunidad de tener los recursos, los otros fueron privados. Pues tuvimos la fortuna de que en algún momento el Senatra, inclusive en las supervisiones, pues tuviéramos una muy buena estadística en cuanto al éxito de los trasplantes. Sí, me acuerdo que los que entraban a terapia, los que me tocó cuidar, todos les iba muy bien. Sí, y en algunos casos, obviamente por sus circunstancias propias, algunos pacientes se van cambiando a veces de ciudad, de médicos, entonces ya no les podemos tener tanto seguimiento, pero los pacientes que siguen, tenemos pacientes, una chica que es cajera ahí en Walmart, que lleva 12 años con su trasplante, ¿no? Tenemos otra chica que es costurera, que también sigo viéndola tanto en el IMSS como en privado, y ella ya lleva casi 15 años y con una función renal así de menos de 1 de creatinina. Es lo que le iba a comentar. ¿Cuánto es como la vida media de un riñón trasplantado? En promedio son de 10 a 12 años. En España, por ejemplo, que es donde más se hacen trasplantes renales, la primer causa de un segundo trasplante es que el riñón terminó su término de vida. Nada o sea, que más. ese riñón, Pero acá... Pero aquí no, aquí generalmente... Hasta donde dé. Hasta donde dé, pero aparte es muy difícil que alguien tenga un segundo trasplante. Los pocos pacientes que han tenido un segundo trasplante han sido casos muy, muy, muy especiales, ¿no? Pero sí, te digo, en España, que es el país que lleva la punta en cuanto a trasplantes, porque es obligatorio, o sea, por ley, todos potencialmente son donadores. Entonces, eso hace que tengan un índice muy alto de trasplantes renales. A ellos se les hace extraño que acá nadie es donador hasta que lo manifieste que sí. Allá, al contrario, todos son donadores hasta que manifiesten que no. No quieren, así es. Sí, o sea, la cultura es completamente diferente. ¿Y algún caso así peculiar que nos quiera contar de algún trasplante? Yo digo, nos contó ahorita 2, pero algo que a usted le haya llamado mucho la atención. Pues yo creo que una vez tuvimos la oportunidad de tener algo que se llama un trasplante cruzado, o sea, hablando de la compatibilidad, teníamos 2 potenciales receptores y 2 potenciales donadores, pero no eran tan compatibles con su donador, con el que iban. Entonces se les propuso hacer un trasplante cruzado, que cambiaran los donadores, y se logró, ¿no? El otro probablemente... Pero, a ver, ese está muy interesante. Sí. O sea, da cuenta que vamos a suponer, yo era donante, ¿ok? Yo le voy a donar a mi familiar, ¿sí? Él era el receptor.
y otro compadre, o sea, otras personas, lo mismo. Pero entonces dijeron, ¿sabes qué? Es mejor que se cambien los donantes para que tenga una mayor posibilidad de que pues tolere y reciba bien el órgano. Sí, entonces, Órale, sí, y eso fue fue aquí, ¿en Tampico? Sí, de hecho, Qué interesante. sí, la doctora Esmirna, que es quien coordina, ella fue la que hizo la propuesta porque les explicó que ya existían casos de ese tipo de trasplantes de donadores cruzados. Entonces, existe las más comunes es de que sea de donador familiar o algún amigo, Sí. ¿no? Igual nos ha tocado pacientes que han tenido ciertas circunstancias a veces de que se recuperan tan bien que resienten mucho que ya no los cuidan su familia, ¿no? La cuestión emocional a veces los hace también así patinar, de que yo me sentía mejor Sí, cuando estaba claro. enfermo porque todo el mundo se preocupaba por mí, ¿no? Órale, sí, ahí sí tienen que tener un acompañamiento Sí, tiene que tener psiquiátrico. psiquiátrico. Hay una valoración previa y a veces hay un manejo posterior, porque también los medicamentos pueden tener sus efectos. Y como van a utilizar esteroides, el paciente va a tener ciertas circunstancias, ¿no? El esteroide te puede provocar desde que te subas de peso, que te suba el azúcar o cambios en el estado de ánimo. Hay gente que o sea, todos los medicamentos se comportan diferentes en cada persona, ¿no? No, y luego están muy predispuestos, como usted dice, a infecciones. ¿Le ha tocado algún caso que haya tenido alguna infección severa después de trasplantado? Pues de nuestros casos, particularmente así, no, pero por ejemplo, en institución, en el INS me ha tocado tener que retirar trasplantes renales, riñones, o porque ya se necrosaron, porque hicieron una trombosis, o en su caso porque llegan abscedados, que ya el riñón dejó de funcionar y que está infectado, ¿no? Híjole, qué Entonces, triste. pero ya vienen a veces ya con el riñón sin función. Pero te digo, y otro caso así, anecdótico tal vez que tenemos es un paciente que se trasplantó y que tenía como 35, 40 kilos. Entonces, los medicamentos para evitar el rechazo del riñón, si se los dábamos a la dosis de adulto, le hacían neurotoxicidad. Y si se los bajábamos a dosis de niño, No. nos hacía rechazo. Entonces, a veces tienes que personalizar mucho el tratamiento. Estaba Entonces, delgadito. muy delgadito, sí. Entonces, él fue un paciente, de hecho, que se hizo el trasplante porque se estaba deteriorando muy rápido y tenía muy buenas condiciones en ese momento. Entonces, hubo la oportunidad de que hubiera procuración, que es la cirugía cuando extraes órganos en un paciente con muerte cerebral para eso. Sí. Y digo, en ciudades grandes es muy fácil, ¿no? Son pacientes tal vez que eran sanos y que tuvieron una muerte tal vez accidental, violenta, un accidente vascular cerebral o un accidente que ya es irreversible. Uh-huh. Entonces, la cuestión aquí emocional es muy difícil para la donación cuando se trata de muertes cerebrales porque pues, la familia siempre tiene la esperanza de que se recupere. Le haces una propuesta muy difícil a una familia con una desgracia muy grande. Entonces, sí es una cuestión un poquito compleja. Sí, de hecho voy a tener un episodio con el doctor Orlando Rubén Pérez Nieto acerca de la procuración de órganos. Nosotros como intensivistas en ciertos centros nos encargamos de cuidarle los órganos Sí. a una persona que ya falleció. Y acuérdense, cuando fallecen puede ser del corazón, porque se te apaga el corazón, o porque se te deja de funcionar el cerebro, te deja de tener una actividad cerebral. Eso también es un tipo de muerte y la gente a veces no lo sabe. Y como usted dice, como los ven conectados a un respirador, ven que expande la caja torácica y que la retrae, pues creen que está respirando por sí mismo. Como mantiene el latido del corazón y como mantiene presión arterial, en su cabeza no concibe que esa persona ya médicamente y pues legalmente ya se considera fallecida. Sí. Y es donde, bueno, hay que cuidar todos los órganos en su función para que puedan servirle cuando lo aceptan, obviamente, con todo el comité y el protocolo. Es lo que quiero hablar después, que sirva de donador, ¿no? No, y como lo acabas de decir, es una cuenta contrarreloj porque se Sí. va a deteriorar el paciente. O sea, el paciente se va a deteriorar. Entonces, antes de que aparezcan más lesiones, antes de que el riñón antes de que baje tanto la presión, entonces muchas veces la familia no entiende que si está bien en ese momento es porque está por el efecto de los medicamentos, ¿verdad? Que está sostenido en forma farmacológica con una dependencia de oxígeno, con un aparato. Entonces, que si eso no lo tuviera, el paciente ya estaría muerto. Entonces, sí es contrarreloj porque, como dices tú, una vez que los pacientes aceptan o que es un potencial donador, se hace un cuidado especial para que no se deterioren los órganos, mantener bien la presión, mantener bien la circulación del paciente, que no tenga cambios metabólicos importantes, todo lo que manejan ahí en terapia, ¿no? Lo complejo. Sí, todas esas cosas del diablo. Bueno, y sí, una vez nos pasó de que una familia no se decidía que fuera donador o no, estaba con muerte cerebral ya diagnosticada, con un estudio de tomografía especial, con previamente un electroencefalograma, o sea, ya estaba diagnosticada. Y ya no hay vuelta atrás, o sea, la persona que tiene muerte cerebral ya no vuelve a despertar.
ya está muerta, ya no existe ni en la vida un caso que se reporte. Quiero decir, si alguien les comenta eso o lo ven, es porque diagnosticaron mal la muerte cerebral o la muerte encefálica. Quiero ser muy directo, yo sé que ustedes me tienen confianza, ustedes son un público que ya está más educado en esta situación, pero bueno, por ahí pueden encontrar algunos charlatanes que digan, no, yo estuve así, personas, yo estuve en muerte cerebral y miren, aquí estoy, o sea, no es cierto, no es verdad, se la diagnosticaron mal, tenían otra cosa y listo. ¿Ok? Pero sí, no se decidían porque tenían la esperanza de que tuvieran un milagro. Bueno, entonces ya cuando decidieron que sí, que fueron como unas 48 horas después de que había tenido muerte cerebral, ya comenzó a bajar la presión, ya comenzó a tener arritmias cardíacas, ya el riñón le comenzó a fallar, o sea, ya comenzó con una situación pues prácticamente de no candidato por el deterioro importante, o al menos de ciertos órganos. Sí, puedo ser candidato de córneas, a veces de piel, de tejidos, o sea, eso sí puede ser, pero pues no de órganos diana o de órganos principales. Un potencial donador, una cirugía de procuración en un paciente todavía en buenas condiciones, le cambias la vida a más de 8 pacientes, ¿no? 8 personas, porque tienes varios órganos de donde tomar mano. Entonces, actualmente, con la posibilidad que hay en los centros grandes, inclusive muchas veces los equipos de procuración se movilizan a las ciudades pequeñas para extraer los órganos y llevarlos, ¿no? Sí, ahorita que digo, le cambia a pues, al menos 8 pacientes. Hay un caso que fui con Relatos del Misterio con la maestra Vilma Naranjo, que no se los tendría que contar porque fue un reporte excepcional en una revista médica. Yo lo conté y fue un boom y que yo por eso no dono y por eso yo nunca aceptaría un órgano y que por eso es la mafia de los trasplantes, no sé qué, donde una mujer que tuvo un evento vascular cerebral, o sea, tuvo un derrame, fue un derrame cerebral, una hemorragia cerebral, tuvo muerte cerebral y pues fue en Países Bajos, allá igual, o sea, todos son donadores hasta que se diga que no. La familiar siguió con el deseo en vida de la mujer, una mujer joven como de 40 y tantos años, y fue pues donadora, pulmones, hígado, riñón, corazón. Corazón, córneas, me imagino. Sí, pero digamos, o sea, estos así. Y algunos, sí, creo que fueron todos, o sea, fueron riñones, o sea, riñón, dos, riñón, hígado, pulmones, corazón. Entonces, se comenzaron a dar cuenta que todos los receptores comenzaron a tener metástasis pulmonares, metástasis cerebrales, y comenzaron a desarrollar tumores en los órganos que recibieron. Bueno, se dieron cuenta que la estirpe, o sea, digamos para el público general, el tipo de cáncer que tenían en el riñón de la persona esa, en el corazón, en los pulmones, era cáncer de mama. Entonces resultó que hizo tenía micros o células tumorales ahí en los... ya estaban circulando en el cuerpo, todavía no eran una etapa detectable y ya estaban de alguna manera presentes y con la inmunosupresión, con la baja de defensas, pues el tumor tomó el control. Por los medicamentos que les tienen que dar para que no rechace el órgano. Entonces, y casi todos fallecieron, menos los que recibieron riñón, porque pues como dieron el reporte rápidamente, le hicieron todo eso, ok. Lo del riñones, nada más tienen las células tumorales, o sea, de cáncer. Tratamiento Diana para exactamente. Ahí comentaron que le quitaron el riñón y bueno, siguieron con hemodiálisis y después fueron candidatos a un segundo trasplante. Ese caso está muy interesante. Está reportado en un artículo médico. Obviamente, como me invitaron a ese programa, pues yo dije ese caso. Y no, pues ahí en los comentarios ya sabe que pues eso no, lo cuente. No obviamente fue porque fue un caso de premura y probablemente el donador se conocía sano y no se le hizo tal vez un screening más profundo, una detección. Pero normalmente al donador se le hace un estudio muy profundo, ¿no? O sea, no solamente de eso. Ahora pues se hacen un montón de pruebas también infecciosas, que el paciente no vaya a tener VIH, que no vaya a tener una enfermedad viral. Se hacen unas pruebas de Epstein-Barr, de herpes, un panel de virus. Entonces, es costoso el protocolo por eso, porque el paciente al final de cuentas lo que estás buscando es el beneficio. Y yo creo que esa cirugía, pues obviamente en todos los pacientes fue buscando el beneficio de una circunstancia que, pues, como sea, brinca, ¿no? O sea, la normalidad, y son los casos
Pues sí, que es lo mismo que pasa con nosotros en los cirujanos, ¿no? Probablemente tienes muchos casos exitosos, pero el paciente que se complica es con el que te van a señalar, ¿no? Entonces lo mismo sucede, el trasplante es muy exitoso en todos lados, pero con este caso, pues alimenta mucho el morbo de la gente o de la gente desinformada y que está en contra de muchas de esas cosas, ¿no? Sí, exactamente, sí. De hecho, ahí algunos sí me tiraron hate, otros pues lo entendieron como tal, porque al final de cuentas el médico encargado de todo el protocolo de trasplantes fue el que decidió publicarlo. Dijo, no, hay que publicarlo, hay que dar Sí. alarma, porque bueno, y le hicieron todos, le hicieron marcadores tumorales, le hicieron un chorro de cosas a la mujer, no salió nada. No, pues tenía las células ahí, o sea, a lo mejor ella, inclusive, a lo mejor su mismo sistema inmune. Lo tenía contenido en ese Sí, momento. exactamente, y a lo mejor, pues bueno, a lo mejor ni se iba a desarrollar, se iba a remitir, no sé, pero pues en esta situación, Sí. como los pacientes recibieron inmunosupresores, medicamentos para bajarle las defensas, pues desarrollaron el cáncer. Un caso muy impactante. Echando chisme final. Bueno, listo. Muchas gracias por todo este espacio que nos brindó. No, el muchas doctor gracias por Roque. la invitación. Pero ya para cerrar, nada más, consejo final para el público. Es decir, ¿qué les quisiera decir en cuanto a la situación urológica? A lo mejor de que pues, se atiendan rápido, qué señales de alarma, algún consejo pues para que no retrasen sus problemas urológicos y puedan llegar rápidamente con un especialista. Al final de cuentas, es la prevención. O sea, hay que cuidarnos, hay que hacer ejercicio, hay que comer bien, hay que tener una dieta adecuada, hay que evitar todos los productos ya que tenemos industrializados, las bebidas gaseosas, el exceso de azúcares. Y la otra es, no está mal tener la cultura de la prevención, no está mal ir a hacerse un chequeo. A cualquier edad cualquiera puede hacerse un chequeo. Si tenemos factores de riesgo familiares con más razón, el paciente que es diabético que acuda para tener salud renal, el paciente que es hipertenso que acuda para tener no solo la salud del corazón, también de sus vasos sanguíneos, de su riñón. Lo mismo el varón que está teniendo ya problemas en cuanto a su erección, a sus problemas en cuanto a su manera de orinar, y también cualquier paciente que tiene alguna otra enfermedad que influye en sus vías urinarias, ¿no? El paciente que tiene litiasis, cambiarle los hábitos, ayudarle a que no vuelva a formar cálculos. Entonces, de alguna manera, la prevención siempre va a tener mucho mejor evolución y mucho mejor calidad de vida, ¿no? El paciente cuando se somete a una cirugía de tipo urológico, pues son cirugías agresivas que va a mejorar mucho la calidad. El riñón tal vez va a volver a funcionar, el paciente tal vez va a volver a orinar normal, pero no deja de tener un factor de riesgo, no deja. Entonces, al final de cuentas, el paciente que se recupera o que puede prevenir una enfermedad o el paciente que puede recibir una terapia lo más amable posible y lo menos invasiva, pues siempre va a estar con mucha mejor calidad de recuperación. Entonces, al final de cuentas, lo que decíamos es, la prevención es lo ideal, al final de cuentas, ¿no? Sí, No automedicarse, no usar exceso de antibióticos en la vía urinaria, porque mucha gente piensa que todo el malestar en la vía urinaria es una infección, ¿no? O analgésicos, muchos toman Sí. muchos antiinflamatorios de forma recurrente y Sí. terminan dañándose el O los riñón. productos milagros, ¿no? Actualmente tenemos muchos problemas con los productos milagros. No sabemos que a veces tienen medicamentos que los hacen sentir muy bien en forma rápida, como los esteroides, y terminan pasándoles una factura muy alta a su cuerpo, ¿no? Muchos de estos productos no están declarados lo que contienen, Sí. no son dosis adecuadas, no dejan de ser inocuos, también tienen sus efectos colaterales y a veces no sabemos exactamente si lo que están teniendo en la lista de estos medicamentos y suplementos está, por así decirlo, bien descrita, ¿no? O las dosis son las adecuadas. No, como usted dice, no lo manifiestan. Tal el producto del ajo real famoso que, ay, cura la artritis, el ajo y no sé. Es que yo me siento bien. Si te sientes bien porque tenía cortisona. O sea, Sí. tenía cortisona. Entonces, por eso te estabas desinflamando, pero por eso te comenzaste a complicar con Cushing y todo eso. Entonces, No, y lo mismo pasó, ¿no? Muchos artistas que utilizaban la dexametasona para poder cantar adecuadamente terminaban con todas las secuelas de la cara redonda, de toda la insuficiencia suprarrenal después o con los síndromes de Cushing. Entonces, pues la gente a veces tiende a recomendar lo que otros utilizan o utilizar productos con el afán de mejorarse. Yo no digo que estén mal, pero siempre vayan de la mano acompañados de su médico, ¿no? Muchos de los tratamientos pueden fallar por no tener una buena disciplina de tratamiento. Muchos pacientes van a mejorar de una manera espectacular siempre y cuando tengan la oportunidad de detectarse. El cáncer se puede curar a etapas tempranas, la calidad de vida se puede mejorar, ¿no? Y la paciente, al final de cuentas, le recuperamos, como decía, la salud no solo al paciente, sino a toda la familia, el entorno. a todo el entorno. Sí, tiene toda la razón. Y ya se dieron cuenta que el urólogo va más allá a lo mejor de lo que queremos, de que piedras en los riñones o la próstata.
es fertilidad, es situaciones de trasplante, infecciones de vías urinarias, masculinas, femeninas, o sea, es un mundo lo que ve el urólogo, la andropausia, es muchísimo, muchísimo, pero bueno, esperemos que les hayamos dado un tour por todo lo que es la urología, este mundo tan interesante, tan amplio, y que pues se lleven información importante para que los compartan con los señores. Vayan y mándenle este video a los señores. Tú, señora, a tu papá, a tu esposo, a tu tío, a compártelo con la familia, sí, y a los amigos. Ese bigotón, ese que se vaya y que se cheque. A todos los chavorrucos. A todos los chavorrucos. Perfecto, pues muchas gracias, maestro Roque, por tanto tiempo que estuvimos aquí, algunas dificultades técnicas para empezar la grabación, pero pues espero que se haya cumplido. ¿Y dónde lo pueden localizar? Yo estoy en el Hospital Ángeles, ahí estoy en las mañanas, estoy en el primer consultorio del 6º piso. También estoy en el IMSS, en el Hospital de Ciudad Madero, aquí, que es donde nos conocimos, y eventualmente pues ahí les podamos dar servicios médicos, ¿no? Ok, en el Hospital Ángeles Tampico, ahí vayan y díganle que va de parte del doctor Zamarrón. También ni tiene consultas hasta como en 4 o 5 meses. No. En el IMSS sí, pero allá no tanto. No tanto. Ahorita es bajito, septiembre es muy bajito. Ya. Sí. No, pero como quiera. Sí, tengo chamba. ¿Sí? No, sí. Es que yo le digo, vayan con el doctor Roque. No, es que tiene... Dales mi número, yo les digo, los acomodo. Bueno. Ok, sí, porque luego le digo, o sea, digamos a familiares de amigos médicos, o sea, un urólogo, le digo, pues yo le recomiendo al doctor Roque. Sí, pero algún otro. Le digo, ¿cómo? ¿Por qué? No es por algo, pues que tiene consultas hasta como en un mes. Digo, bueno, no, pues está bien. Sí, luego le paso su número. Bueno, pues muchas gracias a todos los que vieron este episodio. Si llegaste hasta acá, recuerda darle una manita arriba, suscribirte si no estás suscrito, activar la campanita de notificaciones y compartirlo con todos tus familiares y amigos. Y muchas gracias. Si llegaste hasta esta parte también, ponnos ahí una sirenita de urgencias, porque luego le digo sirenita y pone una sirenita chichona, una sirenita de urgencias para saber que pues eres un fiel seguidor de este podcast Clinicazos, que próximamente también lo estaremos sacando en las diferentes plataformas de podcast. Nos vemos en la siguiente. Chao. Dale, hasta luego. Tu podcast, donde tendremos casos médicos impactantes.